Suji no tenía apellido. Su nombre estaba compuesto por una sola palabra, y esa única palabra era lo único que realmente poseía. Sin embargo, nadie lo había llamado jamás por ella. De niño, otros se burlaban de él y lo marcaban con nombres como basura. Cuando creció, sustituyeron el insulto por maleza y más tarde bastardo. Al llegar a la adultez, la gente le temía y le otorgaba títulos que reflejaban su habilidad letal: lanza de serpiente venenosa y demonio de la lanza. Con el tiempo, tras incontables victorias, ganó el gran título de rey de la lanza. Su vida nunca había conocido consuelo. Su ropa no había sido más que harapos, y su alimento diario se reducía a una sola ración de papa. Aún así, lo había aceptado todo, porque el campo de batalla había sido el único lugar que podía llamar hogar. Ahora, frente a un nuevo grupo de enemigos, escuchaba susurros temerosos. Algunos lo llamaban monstruo. Otros aseguraban que ni siquiera era humano, sino un demonio. Uno de ellos lo reconoció y, tartamudeando, se preguntó en voz alta si era el famoso rey de la lanza. El miedo y la desesperación se mezclaron mientras se recordaban entre sí que tenían fuerza en números y que la victoria sería suya en cuanto lo mataran. A su grito, cargaron todos a la vez. En el instante en que las hojas se cerraron sobre él, la figura de Suji desapareció. Un segundo después, apareció por encima de ellos, surcando el aire. Su lanza descendió, atravesando la cabeza de un oponente de un solo golpe. Mientras la víctima caía, otro enemigo lo maldijo y gritó por su muerte. Los pensamientos de Suji resonaron en su interior. Se preguntó si su capacidad para matar había sido algo con lo que nació o algo que aprendió con el tiempo. Al final, la verdad importaba poco. Lo único cierto era que había quitado incontables vidas empuñando una simple lanza. Aunque siempre había sobrevivido, el resentimiento de los muertos lo había perseguido sin descanso. Suji, aquel niño despreciado como basura, terminó muriendo en el campo de batalla. Eso debería haber sido el final de su historia, pero el destino, o tal vez un fallo en el orden natural, alteró su camino. Suji, cuyo cuerpo debería haber quedado a la intemperie entre los olvidados, fue reencarnado. En un día soleado, Suji se encontró vivo otra vez. Estaba sentado bajo un árbol, mirando sus manos en silencio. Descubrió, sorprendido, que no había renacido como un bebé, sino como un adolescente. Al ver un espejo tirado en el suelo, examinó su reflejo y confirmó su apariencia. Recordó los días en que había trabajado humildemente como ayudante. A lo lejos, unos gritos de combate llamaron su atención. Suji se volvió y vio una batalla entre los bandidos del bosque y la oficina escolta del tigre aullante. El choque era feroz. Los escoltas se gritaban unos a otros, jurando proteger la mercancía a toda costa. Los bandidos los maldecían y luchaban con igual determinación. Suji observó desde las sombras, pensando con ironía que su primera visión tras la reencarnación fuese, otra vez, un campo de batalla. De pronto, una voz surgió a sus espaldas. Un bandido lo había visto y, burlón, preguntó qué hacía un mocoso como él allí. Dudaba que Suji fuera un maestro escolta y asumía que sería solo un ayudante. Suji posó sus ojos fríos sobre él. Lo reconoció al instante como uno de los bandidos del bosque, el tipo de rufián que embosca viajeros para robarlos. Pero, pese a su bravura, los ojos temblorosos del hombre y la rigidez de su cuerpo delataban su miedo. Suji pensó que la mayoría de esos bandidos no eran más que amateurs. El bandido gritó que no importaba si Suji era ayudante o maestro, porque al fin y al cabo pertenecía a la oficina escolta. Rugiendo su intención de matarlo, lanzó una estocada con su lanza. Suji, sin esfuerzo alguno, esquivó el ataque con precisión absoluta. Tranquilo, observó que los movimientos del enemigo eran demasiado previsibles. Sujetó el arma, giró el cuerpo con rapidez y hundió la lanza en el torso del hombre. Mientras el bandido caía, incrédulo, Suji habló en voz alta. Aunque sus antiguas proezas de guerra habían sido borradas con su renacimiento, sus artes marciales seguían intactas. Y con eso le bastaba. La verdad, sin embargo, pesaba más en su mente. Recordaba que otros habían despreciado la técnica marcial que él utilizaba, tachándola de demoníaca, pero, en su situación actual, no tenía más opción que confiar en ella. Dejó al moribundo atravesado en la lanza y comenzó a alejarse con toda calma. Sus pensamientos fueron interrumpidos por otro bandido que surgió de entre los arbustos, atacando con un arco. La flecha se clavó en la cabeza de Suji, y el bandido estalló en carcajadas, convencido de que su enemigo estaba acabado y que por fin él viviría.
Pero la risa se le congeló cuando Suji avanzó hacia él, completamente vivo, fulminándolo con una mirada cargada de amenaza. Con frialdad, Suji le informó que ya había previsto una emboscada. Reprendió al insensato por no confirmar la muerte de su enemigo, recordándole que semejante descuido siempre era fatal en un campo de batalla. Acto seguido, la lanza de Suji lo atravesó, dándole una muerte instantánea. Al alzar su arma, Suji llevaba ahora el peso de 2 muertos ensartados. Comentó que al fin el peso se sentía correcto. Al contemplar a la oficina escolta del tigre aullante luchando contra los bandidos, pensó con cierta nostalgia en sus días de antaño. Con pasos medidos, avanzó hacia el campo de batalla, las 2 figuras muertas oscilando pesadamente de su lanza. La escena dejó atónitos tanto a bandidos como a escoltas. Los susurros se propagaron cargados de terror. Algunos preguntaban incrédulos qué clase de hombre era él. Otros insistían en que no podía ser humano. El pánico creció aún más cuando apareció su líder. El jefe de los bandidos anunció su presencia con voz tronante, proclamándose cabeza de los bandidos del bosque. Suji sonrió con expectación, divertido ante la idea de poner a prueba su fuerza contra él. El líder, por su parte, sonrió también y prometió borrarle la sonrisa del rostro antes de lanzarle un enorme hacha. Suji esquivó el ataque con facilidad, con un movimiento tan despreocupado que parecía una burla al esfuerzo del otro. Enfurecido, el líder volvió a gritar, llamándolo rata por esquivar. Pero su confianza se quebró por completo cuando Suji le arrojó un cadáver. Con serenidad, Suji observó que, aunque la fuerza física del hombre era impresionante, era lo único destacable en él. En un solo movimiento decisivo, Suji lo partió en 2 con su lanza. Su voz resonó clara mientras explicaba que eso era un ataque de verdad. Los presentes soltaron gritos ahogados de horror. Algunos clamaron que había matado a su líder de un solo golpe. Otros murmuraron que era un monstruo. El miedo se extendió como fuego descontrolado. Suji, mientras tanto, observó su arma con una mueca. Se quejó de que aún se sentía demasiado ligera. Para remediarlo, ensartó el cuerpo partido del líder junto con los demás y comentó con satisfacción que ahora sí estaba equilibrada. El pánico consumió a los bandidos supervivientes. Rompieron filas y huyeron en todas direcciones, gritando que se retiraran y asegurando que ese hombre no era humano. Suji levantó la vista hacia los cadáveres que cargaba y sonrió levemente cuando lo entendió. En su interior, una voz murmuró que cuando la sangre y los demonios se encontraban en el campo de batalla, daban forma a aquello que los hombres más temían, los bandidos de la montaña del Dango tricolor. El tiempo mismo había retrocedido 10 años, y en esa montaña, el demonio de la lanza había regresado. Suji sonrió una vez más, aceptando para sí que se sentía bastante bien. Uno de los escoltas alzó la voz y ordenó a los suyos que no dejaran escapar a un solo bandido. La batalla continuó al fondo, con el choque de armas y los gritos de los hombres llenando el aire. Los guardias rugían que el viento estaba de su lado e insistían en que no podían permitir que ningún bandido sobreviviera. En medio del caos, Suji permanecía inmóvil, con la mirada afilada recorriendo la batalla. Algo cercano llamó su atención y lo hizo detenerse. Una voz estalló desde el campo de batalla, llena de arrogancia y furia. Un bandido gritaba a los cazadores de recompensas, preguntando quiénes creían ser para matar a sus hombres y desafiándolos a enfrentarlo directamente si se atrevían. Suji fijó su mirada en él, comprendió de inmediato que no era un enemigo común. Entonces, los susurros de espíritus persistentes llegaron a sus oídos. Le revelaron que aquel hombre que luchaba con tanta ferocidad no era otro que Ego, su antiguo jefe. Los espíritus suplicaron a Suji que también lo llevara a su lado, asegurando que su líder era fuerte. Suji entrecerró los ojos, aceptando lo que escuchaba. Reconoció que ese hombre sí tenía un nivel superior al de la chusma. Cuando los espíritus insistieron, él accedió, prometiéndoles que cumpliría su deseo. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro al declarar que Ego también sería devorado por completo. Ego continuaba su embestida salvaje contra los escoltas, riendo como un loco mientras blandía su arma y les gritaba que murieran. Pero de pronto, una voz llamó su nombre. Se detuvo un instante, confundido, exigiendo saber quién se atrevía a llamarlo de forma tan casual. En ese momento, Suji atacó. Ego apenas logró bloquear el golpe. La fuerza del impacto lo mandó rodando por el suelo. Sus ojos se abrieron desorbitados mientras escupía su enojo, exigiendo saber quién demonios era Suji. Suji no respondió, solo lo observó en silencio, con una expresión helada e impenetrable.
Ego se sintió estremecido por esa actitud, murmurando incrédulo ante lo que veía. Descubrió con horror que Suji llevaba aún a un hombre colgando de la lanza. Los espíritus de los bandidos caídos volvieron a llamarlo, preguntando por qué él era el único vivo y pidiéndole que se reuniera con ellos. Al oír su nombre repetido por aquellas voces espectrales, Ego se quebró. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras gritaba, llamando demonio a Suji y suplicando ayuda. Los espíritus lo instaban una vez más a acompañarlos. Antes de que Ego pudiera huir de su destino, Suji se movió con una sola acción veloz y le cortó la cabeza. El cuerpo sin vida cayó, y Suji lo observó con desapasionamiento. En su interior, reflexionó sobre la técnica que acababa de emplear. Recordó que, al llamar un nombre 3 veces, un alma podía ser enviada al inframundo. Durante esas 3 llamadas, el objetivo inevitablemente sería arrastrado hacia el más allá. Admitió que hacía mucho que no usaba esa técnica. Los recuerdos lo arrastraron hacia años atrás. Era de noche, en medio de montañas rocosas, cuando Suji, aún un joven soldado, luchaba por escalar un acantilado empinado. Su cuerpo estaba exhausto, respiraba con dificultad y maldecía su mala fortuna. Gritaba frustrado, quejándose de que, por ser un novato, siempre lo enviaban a las misiones de exploración más duras. Cuando por fin logró subir a un saliente, se dejó caer, jadeando y murmurando con amargura sobre la vida militar. Recordó cómo le habían prometido que, si se unía, nunca volvería a pasar hambre, pero la realidad era igual de miserable que sus días de esclavo. Entonces algo siniestro se deslizó detrás de él. Una presencia amenazante se posó sobre su espalda, y los ojos de Suji se abrieron en alarma. Sus instintos gritaban, su mente corría, preguntándose qué era. ¿Un tigre? ¿Un fantasma? Fuera lo que fuera, sabía una sola cosa con absoluta certeza: no debía mirar atrás. Apretó los dientes, obligándose a no girarse, repitiéndose una y otra vez que mirar significaría la muerte. Juró que no moriría allí, por nada. Pero entonces, la figura detrás de él habló. Suji se quedó petrificado, el sudor corriendo a chorros por su cuerpo mientras escuchaba. La voz le preguntó por qué se esforzaba tanto por sobrevivir si su vida no valía más que la de un insecto. Le sugirió que apostara, que quizá ese riesgo sería la única oportunidad para cambiar su destino miserable. La voluntad de Suji vaciló, y por fin se giró para enfrentar a quien hablaba. Exigió saber por qué debía creer en esas palabras. Frente a él estaba un anciano que se echó a reír ante su desafío. El hombre le pidió su nombre. Suji dudó, pero tras un momento respondió: Suji. El anciano se inclinó hacia adelante, pidiéndole que repitiera lo que había dicho. Suji alzó la voz, su nombre era Suji. El anciano presionó una vez más, preguntando de nuevo. Suji empezó a responder, nervioso, pero antes de terminar, el anciano se movió con una velocidad imposible. En un parpadeo cruzó la distancia y tomó a Suji por la garganta. La sangre le corrió por la boca mientras gemía de dolor. Sus pensamientos daban vueltas, horrorizado por la velocidad del hombre, ni siquiera había podido verla. La voz del anciano era fría y autoritaria. Le dijo a Suji que, si deseaba matar a alguien, debía preguntar su nombre 3 veces. Sin importar la respuesta, ese método le permitiría matar a cualquiera. En ese instante, Suji comprendió. Ese hombre era quien le había otorgado el poder demoníaco, su maestro. Y con un estremecimiento, reconoció al hombre, Kokufu, el demonio sangriento, la encarnación misma del mal en el mundo marcial. El recuerdo se desvaneció y Suji volvió al presente, su lanza cegando bandidos sin detenerse. Entre la matanza, notó algo extraño, su mente se sentía más clara que nunca. Reflexionó que el poder demoníaco que Khufu le había dado estaba incompleto. La semilla demoníaca en su dantian estaba destinada a corromper sus huesos y nublar su mente. Pero ahora su claridad mental era absoluta. Concentró su aura y la hizo circular por su cuerpo. Entonces comprendió la verdad. En su vida pasada lo había olvidado al unirse al ejército, pero de niño había aprendido la técnica de respiración de la tribu Miao. Esa técnica ahora le permitía conservar la conciencia y mantener la lucidez aún cargando energía demoníaca. Le pareció una coincidencia extraña. Recordó las palabras de su maestro: hasta dominar completamente el poder demoníaco, jamás podría aferrarse del todo a su cordura. Suji esbozó una ligera sonrisa, preguntándose qué expresión pondría Kokufu si descubriera este secreto. En ese momento, una voz lo llamó desde atrás.
Suji se giró y vio a los escoltas de la oficina del tigre aullante. Le dieron las gracias sinceramente por salvarlos de una situación tan peligrosa. Al frente estaba una joven. Lo miraba con cautela y asombro, procesando lo que veía. Lo sabía, aún quieto, la presión que emanaba de él era abrumadora. Había derribado a los bandidos uno tras otro con una facilidad aterradora. Decidió que no podía dejarlo escapar. Suji le preguntó sin rodeos qué quería. La muchacha admitió que no entendía por qué alguien como él trabajaba como simple ayudante en su oficina, pero le preguntó si estaría dispuesto a seguir prestándole su fuerza. Suji se negó sin titubeos. El rechazo la dejó tartamudeando, sorprendida. Intentó detenerlo, pero él se dio la vuelta y le dijo que, si no tenía más asuntos, se marcharía. Dentro de ella, su determinación se endureció. Pensó que no podía permitir que se fuera así. Si no se unía voluntariamente, tendría que asegurarlo de otra manera. Sacó algo de su bolsillo y se lo tendió. Era una ficha dorada. Explicó que llevaba el sello del Foso del Tigre, una prestigiosa secta de Ane que supervisaba su oficina de escoltas. Con esa ficha, sería recibido como un huésped de honor. Ella le rogó que aceptara el objeto como muestra de su sinceridad. Suji bajó la mirada hacia el distintivo. En él estaban grabadas las palabras, Foso del Tigre, escolta de primera clase, su AK. Se detuvo un momento mientras un recuerdo despertaba en su interior. Recordaba que el Foso del Tigre era conocido por su honestidad y rectitud en sus operaciones. Sin embargo, también sabía que, en unos pocos años, aquel grupo desaparecería sin dejar rastro, un destino trágico que les aguardaba. Aceptó el token, sonrió con calidez y le dio las gracias. Le explicó que regresarían a sus tareas de transporte, pero que, cuando terminaran, volverían para saludarlo de nuevo. Ella y su grupo hicieron una reverencia respetuosa antes de partir. Suji tomó uno de sus caballos con total naturalidad, anunciando que lo pediría prestado. Su AK se sobresaltó y trató de advertirle que no usara ese animal en particular, su temperamento era demasiado salvaje y lo habían reservado solo para llevar carga. Aún así, Suji lo montó sin esfuerzo. El caballo lo obedeció por completo. Uno de los escoltas lo miró con incredulidad, murmurando que la bestia se había vuelto obediente de repente, y, para sorpresa de todos, el caballo empezó a hacer sus necesidades mientras caminaba, como si se estuviera sometiendo a la autoridad de Suji. Sua y los escoltas quedaron boquiabiertos. Suka suspiró y murmuró que, a su edad, tener tanta habilidad en equitación, además de todo lo demás, lo convertía en un auténtico monstruo. Otro escolta la molestó diciéndole que quizá aquello era amor a primera vista, pues Suji era fuerte, atractivo y justo de su tipo. Sus ojos se afilaron, desenvainó su espada y lo fulminó con la mirada. Lo acusó de faltarle al respeto a su benefactor y le preguntó si tenía deseos de morir. El guardia, aterrado, se apresuró a disculparse, alegando que solo era una broma. Ella finalmente envainó la espada. Su expresión se tornó seria mientras les confesaba lo que había observado. Les explicó que había visto su técnica con la lanza. Uno de los escoltas sugirió que quizá era hijo de una familia noble famosa por su destreza con esa arma, pero Sua negó con la cabeza. No era artes marciales, dijo, sino técnica militar de lanza, y su nivel de dominio y comprensión era demasiado alto para alguien de su edad. Otro guardia respiró hondo, sorprendido, preguntando si realmente decía lo que él creía. Su AK asintió. Era muy probable que Suji fuera hijo de una poderosa familia militar, viajando por el mundo tras completar su entrenamiento. Señaló su personalidad, la forma en que había arriesgado su vida para salvarlos. Estaba segura de que, si él se enteraba de la crisis de su secta, no sería capaz de ignorarla. En su interior, su AK suplicaba en silencio. Rogaba que Suji pudiera salvar al Foso del Tigre de las garras de la secta Dao Negra. Mientras tanto, Suji regañaba al caballo, advirtiéndole con irritación que, si se atrevía a volver a hacer sus necesidades, lo cortaría de tal manera que no podría hacerlo jamás. Su mente volvió entonces a la secta. Murmuró para sí mismo, preguntándose cómo estaría el Foso del Tigre en ese momento. Y luego pensó en un hombre, Aiku. Se preguntó cómo estaría ahora. Recordó la primera vez que había conocido a Koeu, la primera persona con quien estableció un verdadero vínculo tras unirse al ejército en su vida pasada. Había sido su compañero, su hermano jurado, el único que compartió su destino. El recuerdo surgió vívido. En aquel entonces, Suji era apenas un recluta. Un día,
Mientras intentaba comer, un soldado veterano lo pateó a un lado, gritándole por atreverse a comer sin ofrecer tributo. Según el hombre, los nuevos reclutas estaban obligados a entregar sus raciones a los veteranos. De no hacerlo, recibirían una paliza. Sugi, desconcertado, respondió que jamás había oído hablar de semejante regla. Antes de que el abusador pudiera continuar, otra voz intervino. Era Kouao. Se había burlado de aquella jerarquía ridícula y comentó que, como Sugi era el nuevo, eso técnicamente lo convertía a él en el siguiente más reciente. Si la regla fuera real, entonces lógicamente también deberían quitarle sus raciones. Le preguntó con sorna si el abusón pensaba quitárselas. Enfurecido, el hombre se lanzó contra él, amenazando con destrozarle la cara, pero antes de que su puño pudiera alcanzarlo, una patata le golpeó de lleno en la cabeza. Koe la había lanzado con precisión. Cuando el hombre retrocedió, aturdido por el dolor, lo provocó diciéndole que se la comiera para llenar el estómago, si es que le quedaban dientes. Luego, sin vacilar, se abalanzó sobre él, descargando golpes hasta dejarle la cara amoratada e hinchada. Con cada puñetazo gritaba que, si aún tenía la osadía de volver por más, con gusto le rompería cada diente que le quedara. El abusón solo pudo gemir derrotado. Sugi, aún atónito, le dijo que no debería haberse metido. Pero Aiku desestimó su preocupación, afirmando con firmeza que para sobrevivir hacía falta fuerza, y eso significaba comer sin ceder. Con esa lógica, le arrojó otra patata. Así fue como se conocieron. Desde entonces, Sugi lo consideró no solo un compañero de armas, sino un hermano jurado, unido a él por el destino. Aiku se presentó como Koiku y le pidió su nombre. Sugi se lo dio tras una breve vacilación. El tiempo siguió su curso. Un día, mientras luchaban desesperadamente por sobrevivir en el campo de batalla, ocurrió el desastre. Una entidad demoníaca llamada Kokufu apareció y agarró a Sugi por el cuello al borde de un acantilado. Aiku gritó presa del pánico, amenazando con disparar una bengala si no lo soltaba. Sugi, ahogándose, le suplicó que huyera, pero Kofu se burló de ambos. Con una sonrisa helada, soltó a Sugi, dejándolo caer por el precipicio. Aiku gritó su nombre desgarrado, pero por pura suerte Sugi logró aferrarse a un saliente. Le gritó a Aiku que no desperdiciara la bengala y escapara mientras pudiera. Pero Kofu no había terminado. Dijo con calma que no tenía intención de matar a Sugi todavía. En su lugar, tenía una propuesta: si le llevaban una hierba capaz de sanar sus heridas internas, les daría la fuerza para sobrevivir. Los dos se miraron en silencio. En su interior, Sugi admitió que no tenían otra opción. Cuando aceptaron, Kofu pareció satisfecho, comentando que al menos tenían determinación en la mirada. Más tarde, Kofu empezó a enseñarles su arte secreto. Explicó que existían seres llamados demonios desatados, almas de humanos devoradas por tigres y corrompidas en servidumbre demoníaca. Esas almas ofrecían a otros como sacrificio para elevar el rango espiritual de su amo. Su técnica demoníaca reflejaba ese principio: absorber rencores de los muertos para elevar el propio rango. La técnica se llamaba el arte del demonio desatado, y tenía 3 etapas: compresión, templado y trascendencia, cada una con 10 niveles. En la primera etapa, compresión, se podía emitir energía demoníaca como vapor. En la segunda, templado, la sangre del practicante se volvía venenosa, brotando como una niebla carmesí cuando era liberada. Más allá estaba la trascendencia, a la cual Kofu mismo había llegado, avanzando 4 niveles dentro de ella. Declaró que conceptos como bien, mal o incluso demonio ya no significaban nada para él. Luego les instó a grabar sus enseñanzas en el corazón. Para sobrevivir, debían ir a los campos de batalla y matar sin descanso, alimentándose de rencores para cambiar su destino. Su siguiente misión, ordenó Kofu, era conseguir un ginseng de nieve centenario. Sugi aceptó de inmediato, pero Aiku protestó, insistiendo en que esa hierba estaba fuera de su alcance. Pidió en cambio que Kofu primero los ayudara a abrir sus meridianos renando usando las hierbas que ya tenían, para así tener la base necesaria antes de buscar ingredientes más poderosos. Tras pensarlo, Kofu aceptó su razonamiento. Aiku insistió en que Sugi fuera el primero en abrir sus meridianos. Sugi se resistió, pero él insistió, diciendo que ir segundo siempre era más difícil. Discutieron brevemente, pero al final llegaron a un acuerdo, sellándolo con un choque de puños y las palabras: de acuerdo. Tiempo después, Sugi avanzaba tambaleándose bajo la lluvia, su cuerpo atravesado por flechas,
dejando un rastro de sangre mientras jadeaba buscando aire. Aún así, apretaba con fuerza las hierbas que había recogido, convenciéndose de que todo estaría bien ahora que su hermano y su maestro serían salvados. Pero al regresar al escondite, un trueno iluminó una escena devastadora. Su maestro, Kofu, estaba sentado en posición de loto, decapitado. Su cabeza reposaba frente a su cuerpo. Detrás de él, empapado en sangre y sosteniendo una espada, Aiko sonreía débilmente. Suji dejó caer los cánticos que llevaba y corrió hacia él mientras se desplomaba. Temblando, exigió saber qué había pasado. Con voz debilitada, Aiko explicó que Kofu nunca había tenido intención de dejarles vivir. Él simplemente se había adelantado para evitar sus muertes. Suji se dio cuenta con horror de que todos sus meridianos habían sido destruidos y su energía demoníaca drenada por completo. Las lágrimas le corrían por la cara, pero Aiko trató de tranquilizarlo. Matar a un anciano medio muerto no era gran cosa. Entonces, con sus últimas fuerzas, reveló su verdadera identidad. Era el último superviviente de la destruida secta Fosa del Tigre. Suji le había contado una vez que sirvió brevemente en la oficina de aplicación del Tigre y que los líderes de la secta eran buena gente. Como hablaba con afecto de sus padres, Aiko había llegado a verlo como familia. Con una sonrisa temblorosa, le dijo, «Me alegro mucho de haberte conocido. Si alguna vez tienes la oportunidad, por favor, véngame». En el presente, Suji estaba sentado en medio del bullicio de una ciudad. Su voz interior ardía de determinación. En esta vida, ese rencor no existiría. Prevendría la destrucción del clan U, y aunque ya había salvado a la oficina de aplicación del Tigre y sus finanzas, no era suficiente. Tenía que ir más lejos. Cabalgó hacia Anui, desmontó frente a una pequeña mansión y se acercó a un transeúnte. Con educación le hizo una pregunta, pero el hombre lo golpeó, furioso porque un desconocido le hablara con tanta familiaridad. Suji, enfurecido, lo sometió rápidamente, golpeándolo hasta que el hombre quedó de rodillas, con los ojos hinchados y amoratados. Exigiendo respuestas, preguntó si la mansión era la sede de la secta Fosa del Tigre. El hombre confirmó que sí. Suji continuó, preguntando si el líder de la secta era Koenan y su esposa Sean. Otra vez, el hombre asintió. Finalmente, preguntó si su hijo era Kwaku. Para su sorpresa, el hombre lo negó. Suji lo agarró por el cuello, exigiendo claridad. Nervioso, el hombre explicó que debía haber entendido mal. Koenan y su esposa no tenían ningún hijo. Solo tenían una hija. Suji retrocedió aturdido, incapaz de procesarlo. El nombre que creía pertenecía a su hermano jurado en su vida pasada pertenecía, en realidad, a una joven. Koiko era una mujer. No podía comprenderlo. El pensamiento retumbaba en su mente como una burla. Aiko era una mujer. Absurdo. Pero ahí estaba la verdad, afilada como una hoja. Se rascó la cabeza, frustrado. Evaluó sus opciones. Si mostraba el token dorado, podría entrar abiertamente en la secta y confirmarlo por sí mismo, pero eso interferiría con sus planes futuros. Tenía que haber otra manera. Justo entonces, la puerta de la entrada se abrió de golpe y una voz estruendosa lo llamó. Un hombre corrió hacia él con evidente hostilidad, acusándolo de aparecer así como si nada después de desaparecer durante días y llamándolo un mocoso irresponsable. Según él, a Suji se le había asignado limpiar el estiércol de los caballos y había escapado. El hombre lo tomó por el cuello, exigiendo saber dónde estaban los demás antes de arrastrarlo hacia el interior. Mientras todo esto ocurría, Suji observó en silencio. Pensó para sí que, aunque aquel hombre lo había confundido con un niño vagabundo bajo su cargo, el malentendido en realidad le resultaba útil. Dentro del establo, el hombre se presentó con gran orgullo. Era Wu Tuyen, el encargado de administrar los establos de la secta Fosa del Tigre. Sus instrucciones eran simples. Suji solo tenía que encargarse del estiércol y la alimentación de los caballos bajo su supervisión. Wu Tuyen le recordó que aquello era mejor que vivir en la calle y aseguró haberle explicado todo 2 días atrás. Suji, nada impresionado, respondió simplemente que no sabía nada. Wu Yan se frustró de inmediato. Lo examinó de arriba abajo, preguntándose si el muchacho era lento, pues además de tener mala memoria, osaba contestar aún mayor. Le recordó que comía sobras, dormía en el establo, que ninguno de ellos era necesario para la secta y que el líder únicamente lo había acogido por lástima. Por eso no debía huir solo porque el trabajo fuera duro, sino cumplirlo adecuadamente. Suji, desinteresado, apartó la mirada. En ese instante,
Uno de los caballos se agitó repentinamente y lanzó una fuerte patada, golpeando a Gu Tuyen y haciéndolo caer al suelo mientras se aferraba a la rodilla, retorciéndose de dolor. Suji frunció el ceño, confundido por el repentino comportamiento del animal. Entonces una risa burlona resonó en el establo. Provenía de un joven maestro cercano, quien se jactó de que el caballo era una bestia de primer nivel. Presumió que le había costado lo suficiente como para comprar una mansión, y aún así era difícil de domar. Un sirviente a su lado comentó que uno de los mozos había resultado herido. El joven maestro, sin embargo, lo desestimó con frialdad, diciendo que los mozos no eran mejores que perros y merecían que se les arrojara un poco de pienso al salir. Los demás mozos corrieron a ayudar a Gu Tuyen, murmurando con amargura que aquel visitante no era otro que el pervertido mocoso Jiao, de la mansión del clan Jiao. Gu Tuyen gemía de dolor, sujetándose la pierna. Suji, al fondo con los brazos cruzados, observaba todo con atención. En su interior recordaba las palabras de Aiko en su vida anterior. Aquel hombre, Jiao Tayan, era el verdadero artífice de la caída de la secta Fosa del Tigre. El olor del estiércol impregnaba el aire, pero lo que más inquietaba a Suji era la presencia del clan Jiao. Tayan lucía una sonrisa ladina, diciendo que incluso ser visto por mozos de establo ensuciaba su ropa. Una voz severa interrumpió la escena. El líder de la secta, Keogan, acababa de llegar, diciendo que había venido en cuanto oyó que había un invitado. Su expresión se endureció al reconocer a Jiao Tayan, exigiendo saber el motivo de su visita. Al instante, Jiao Tayan y su lacayo cambiaron de actitud, inclinándose respetuosamente y ofreciéndole sonrisas forzadas. Tayan lo llamó suegro y aseguró haber venido únicamente a visitar a su futura esposa. Con una sonrisa oscura, aclaró que se refería a Aiko. La expresión de Kinen se afiló con furia. Negó haber aprobado jamás semejante matrimonio. Jiao Tayan admitió que quizá eso era cierto por ahora, pero insistió en que cuando Aiko cumpliera 16 años celebraría la boda. Incluso presumió que el rumor ya recorría toda la región y que hasta los niños cantaban canciones al respecto. Koenan lo acusó de esparcir esos rumores para arruinar el futuro de su hija. Pero Jiao Tayan solo rió nervioso y fingió que era una broma, asegurando que su clan era muy inferior al clan Kou y jamás iría tan lejos. La ira de Keogan estalló, sus ojos se agrandaron y estaba listo para golpear al insolente. Pero antes de que todo escalara, una voz suave resonó en el establo. Una joven se acercó con gracia, y tanto Jiao Tayan como su lacayo quedaron petrificados, boquiabiertos ante su belleza. Era Koiko. Con una voz firme, declaró que jamás habría compromiso entre sus familias. Le pidió a Jiao Tayan que dejara de entrometerse en su vida y buscara a otra mujer. Jiao Tayan tartamudeó, desesperado, advirtiéndole sobre lo peligroso que eran los rumores. Pero Koiko lo miró con frialdad. No había nada más que discutir. No pensaba casarse con él ni con nadie del clan Jiao. Sin dedicarle otra mirada, se dio la vuelta y se retiró junto a su padre. Jiao Tayan los observó alejarse con amargura. Se burló, llamándola arrogante a pesar del estado casi ruinoso de su secta. Su lacayo preguntó qué harían ahora, pero Tayan respondió que solo habían pasado por allí camino al burdel. Aún así, murmuró, los rumores no habían exagerado nada. Su sirviente confirmó que era incluso más hermosa de lo que se decía. La expresión de Jiao Tayan se volvió siniestra al hablar de su obsesión. Decían que era una mujer cuya belleza podía derrumbar naciones, y él lo creía. Una mujer así, aseguraba, estaba destinada a la tragedia si no poseía poder o riqueza. Era demasiado hermosa para pertenecer a la secta Fosa del Tigre. Debería maldecir la mala suerte de haber nacido allí, pero ya era muy tarde para ella, porque un hombre vil como él había puesto sus ojos sobre su belleza. El sirviente solo suspiró, lamentando la desgracia de la joven. Tayan rió con malicia y ordenó montar. Se subió al caballo, pero frunció el ceño al ver que el animal no se movía. Su lacayo preguntó si estaba enfermo. De repente, espuma comenzó a brotar de la boca del caballo antes de desplomarse, arrojando a Jiao Tayan violentamente al suelo. A cierta distancia, oculto, Suji observaba con el hígado del animal en la mano. Pensó fríamente en la técnica garra de zorra, el arte de la mujer astuta, perfecta. Había extraído el hígado sin dejar marca alguna, nadie sabría jamás por qué había muerto el caballo. Todo eso, pensó, era por culpa de ese hombre. Jiao Tayan había sido la verdadera causa de todo. Suji recordó cómo Aiko, en su vida pasada, le había explicado que la caída de la secta Fosa del Tigre se debió a una lucha de poder con la mansión del clan Jiao. Pero ahora comprendía,
era Jiao Taiyang quien movía los hilos desde el principio. Aiko debía haberlo sabido, por eso veía su belleza como una maldición, por eso se quemó el rostro con fuego. Apretando el hígado en su mano, Suji lo hizo trizas. Por fin entendía. Ya no había motivo para dudar en vengar a su hermano jurado. Saltó por encima del muro con precisión. A partir de ese momento, actuaría. Esa noche, en la prefectura de Namatsu de la provincia de Ane, Suji caminó por una calle tenue hasta llegar a una tienda de herramientas agrícolas. Se detuvo frente a la entrada y murmuró para sí que hacía mucho tiempo que no venía a ese lugar. Luego entró. Un anciano sin brazo ni pierna derecha estaba sentado en el suelo, bebiendo. Lo miró con desconfianza y le preguntó quién era. Suji se presentó sin rodeos. El viejo lo despreció, diciendo que no conocía a nadie con ese nombre, que estaba retirado y que debía irse. Suji ignoró el rechazo, se sentó sobre un bloque de madera y le pidió al anciano que le hiciera un martillo. El hombre bufó, dudando de su seriedad, pero Suji le dio instrucciones precisas. El martillo debía medir 17 san de largo, 4 san de circunferencia, pesar menos de 10 jin y tener una cabeza esférica. El anciano quedó petrificado, sorprendido, y luego adoptó un semblante serio. Le advirtió que un martillo así ni siquiera podía clavar un clavo. Suji lo miró fijamente y respondió con gravedad que no lo quería para clavar clavos. El anciano preguntó si necesitaba algo más. Suji pidió 2 armas de 18 y 12 san, envueltas en cuero de cocodrilo, y exigió un arma pesada forjada adecuadamente. Cuando el anciano preguntó si quería una espada, un hacha o una lanza, Suji contestó que quería una lanza. El anciano tomó un palo y lo blandió hacia la pared. Explicó que era la mejor arma que tenía y que afilar la hoja le tomaría un día. Suji aceptó esto. También pidió armas pequeñas y afiladas. El anciano golpeó el palo contra el bloque de madera donde estaba sentado Suji, revelando compartimentos ocultos llenos de púas de hierro. Suji los examinó, complacido, y dijo que se los llevaría todos. Cuando le preguntaron dónde debían ser entregados, Suji respondió que él mismo los recogería. El anciano señaló que tal pedido costaría mucho. Suji le dijo que nombrara su precio. El anciano guardó silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Dijo que su hija había muerto 3 días antes. Luego se inclinó de manera inquietante, agarrando el hombro de Suji y preguntando si había alguna manera de traerla de vuelta. Suji no se inmutó, no respondió, solo lo miró en silencio. El anciano finalmente se apartó con un suspiro. Admitió que Suji parecía beber tanta sangre que lo había confundido con un fantasma, pero como no lo era, solo podía pedir una cosa, matar a los hombres que habían matado a su hija. Suji se levantó y preguntó quiénes eran. El anciano le dijo que era la secta Black Dao. Suji lo reconoció simplemente. Al darse la vuelta para irse, el anciano le gritó que eran 4, todos de la secta Black Dao. En ese momento, un aura de intención asesina emanó del cuerpo de Suji mientras respondía fríamente que no era necesario escuchar siquiera los nombres del enemigo. De cualquier manera, los mataría a todos. Antes de salir de la tienda, Suji hizo una última solicitud. Preguntó si el anciano herrero también tenía ropa de trabajo y veneno. El anciano se burló, cuestionando si Suji pensaba que un herrero vendería esas cosas. Sin embargo, en lugar de rechazarlo por completo, sacó algo de su bolsillo y lo lanzó hacia Suji. Explicó con una sonrisa torcida que la piel de oso había pertenecido a una bestia que había matado a 74 personas. Junto a ella, lanzó un pequeño frasco que, según dijo, contenía un veneno mortal, supuestamente de la tribu Meo. Admitió, sin embargo, que nunca había verificado si era auténtico. Suji se agachó, recogió el frasco y lo abrió. Tras una breve inspección, declaró con calma que el herrero había sido engañado. El anciano se burló nuevamente y dijo que ya lo sospechaba. Aún así, Suji se quedó con el frasco, comentando que, aunque no era veneno auténtico de Meo, aún podría ser útil. Dijo al anciano que regresaría al día siguiente para recoger las armas que había encargado. Al acercarse a la puerta, algo junto a la pared llamó su atención. Había un montón de huesos apilados de manera descuidada. Se detuvo y preguntó al herrero qué eran. El anciano explicó que solía emplearlos al sacrificar ganado. Preguntó si había algún problema con ellos. Suji se acercó, levantó uno de los huesos y lo sostuvo en su mano. Murmuró para sí mismo que no estaba mal y declaró que lo tomaría prestado hasta que su pedido estuviera listo. Sin esperar permiso, se lo llevó. El herrero lo observó irse, murmurando que el muchacho era extraño.
Por un momento se preguntó si Suji podría ser realmente un fantasma. Pero luego sacudió la cabeza y maldijo en voz baja. Fantasma o no, ya no importaba. Mientras los asesinos de su hija fueran castigados, no le importaba qué tipo de ser fuera Suji. Su propia vida, pensó amargamente, era un precio barato a pagar por la venganza. Esa noche, Suji apareció en la puerta principal de la secta Black Dao. 3 guardias estaban frente a la puerta bajo la tenue luz de la luna. Uno de ellos notó una sombra acercándose en la oscuridad y le gritó al intruso, exigiendo saber quién era. Advertía que no se permitía la entrada más allá de ese punto durante una reunión importante. El guardia frunció el ceño, quejándose del olor fétido que emanaba de lo que Suji llevaba. Lo apartó con un gesto y le dijo que se fuera a otro lugar. Al no obtener respuesta, el guardia repitió su orden con ira, asumiendo que el muchacho no podía oírlo. En el siguiente instante, Suji levantó el hueso y golpeó la barbilla del guardia, matándolo al instante. Los otros 2 guardias se quedaron paralizados de incredulidad. Uno murmuró que el arma en manos de Suji no era más que un hueso de caballo. Antes de que pudieran reaccionar, Suji los derribó a ambos con la misma brutalidad implacable. Observó el hueso por un momento y pensó que, después de todo, podría resultar bastante útil. Su mirada se dirigió hacia el recinto de la secta con fría determinación. Recordaba vívidamente que, en la pelea antes de su regresión, más de la mitad de la secta Black Dao había escapado. Su contraataque posterior había costado caro a su bando, pero por esa amarga experiencia, Suji sabía exactamente cómo huía su líder cuando las cosas salían mal. Esta vez, juró que ninguno escaparía, mataría a todos. Con ese voto ardiendo en su mente, Suji caminó directamente hacia el terreno de la secta. Se movía con calma, pero con cada paso más cadáveres caían a su paso. Mató a todos los que se cruzaron en su camino con brutalidad sin esfuerzo, cortando a través de la secta como una sombra de muerte. Finalmente, llegó al salón principal. Dentro, uno de los hombres bostezó y miró con irritación el alboroto. Preguntó qué causaba tanto ruido y esbozó una sonrisa al ver a Suji, descartándolo como un simple mocoso que interrumpía su siesta. Otro, Kame, explicó que el líder de la secta estaba en una reunión con un invitado y advirtió a Suji que sería tratado rápidamente. Suji examinó a los hombres con una mirada fría, juzgando su fuerza. Los 4 estaban entre tercera y segunda categoría. Inmediatamente concluyó que esos debían ser los 4 élites de la secta Black Dao. Lo expresó en voz alta, eran, efectivamente, los 4 élites, ¿no? Uno de los hombres se burló de su arrogancia y se lanzó contra él. Suji respondió sin dudar, golpeando brutalmente con el pie la entrepierna del hombre, quien se dobló con un gemido de agonía. Luego se lanzó hacia otro y le clavó los dedos en los ojos, dejándolo ciego. Los otros 2 desenvainaron sus espadas, preparándose para atacar. Suji lanzó el hueso de caballo por la sala. Impactó en la cara de uno de ellos antes de rebotar. Suji lo atrapó en el aire y saltó hacia el hombre ciego, estrellándole la cabeza con un solo golpe. Se giró hacia el hombre que había dejado lisiado antes. El élite herido gritó furioso, jurando que haría que Suji sufriera el mismo dolor. Suji se burló, mofándose de que siempre tomaban de otros, pero no podían soportar que les quitaran algo a ellos. Sonrió, diciendo que era curioso como quienes robaban a otros eran los que más lloraban cuando les robaban. Luego pateó un jarrón cercano, estrellándolo contra el hombre, y con fría diversión comentó que se estaba exaltando por nada. No había venido solo a robar posesiones, sino a robar sus almas. Con un último golpe, destrozó el cráneo del hombre, matándolo al instante. Otro de los élites, con los ojos abiertos de par en par, murmuró incrédulo. Dijo que incluso dentro de la secta Black Dao, nadie luchaba con tanta ferocidad. Cargar en su cuartel con nada más que un hueso de caballo, este intruso no era humano, era un monstruo. Suji se acercó sin decir palabra. Tras una breve pausa, balanceó el hueso con fuerza devastadora, enviando al hombre volando por la sala y estrellándose contra la pared. El superviviente, temblando, trató de arrastrarse hacia atrás, tartamudeando de terror, preguntando quién era Suji y quién lo había enviado. La respuesta de Suji fue fría e implacable. Le dijo que había sido el herrero. Luego balanceó el hueso una vez más y puso fin a su vida. De pie sobre los cadáveres, Suji examinó la destrucción a su alrededor. Murmuró para sí mismo que los 4 élites de la secta Black Dao habían sido eliminados. Pensó que eso debería ser suficiente para cubrir el pago. Se dio la vuelta y se marchó,
ya pensando en el dueño de la tienda. Esa noche, el cielo ardía en un tono carmesí, proyectando un resplandor ominoso sobre la tierra. Dentro de la cámara principal de la secta Black Dao, dos hombres se sentaban frente a frente en una discusión acalorada. Uno de ellos rompió el silencio primero, hablando con desprecio y señalando que la misión había fracasado, y que tanto el maestro como el joven maestro estaban furiosos. Reprendió a su contraparte, diciendo que si solo hubieran logrado disfrazar a la secta Black Dao como simples bandidos del bosque y hubieran atacado la agencia del Buró de Ejecución Tigre, podrían haber asegurado tanto la carga robada como la recompensa del clan Xiao. En cambio, su incompetencia había arruinado todo. Heu Yuao, líder de la secta Black Dao, temblaba de rabia mientras escuchaba. Cerró los puños y admitió que la emboscada había fallado y que habían perdido demasiados hombres. Se preocupó en voz alta, temiendo que sin las mercancías robadas no podrían siquiera pagar el tributo a la alianza maligna. Su voz se tornó más grave mientras murmuraba sobre la aterradora posibilidad de que apareciera el demonio recaudador de dinero. Incapaz de contenerse, Heu Yuao golpeó la mesa con el puño, su mente corriendo. Había enviado más que suficientes hombres para aplastar al Buró de Ejecución Tigre. Nunca en sus peores cálculos esperó que sus fuerzas fueran completamente aniquiladas. Ningún sobreviviente había regresado, dejándolos ciegos ante lo que realmente había sucedido. El otro hombre se levantó y sonrió con sarcasmo, sugiriendo que deberían haber enviado a uno de los 4 élites de Black Dao desde el principio. Heu Yuao respondió con frustración, diciendo que si solo hubieran sido advertidos antes sobre la fuerza de los guardias de Tiger Pit, ninguno de estos desastres habría ocurrido. El hombre le devolvió la sonrisa venenosa y golpeó la mesa, acusando a Heu Yuao de culparlos injustamente y advirtiendo con voz fría que si ocurriera otro fracaso, ninguno de ellos saldría con vida. Heu Yuao se llevó las manos a la cabeza y suspiró profundamente, murmurando que lo entendía, aunque las palabras le supieran amargas. El otro continuó con calma helada. A menos que el Buró de Ejecución Tigre fallara en su trabajo de transporte, explicó, la secta Tiger Pit nunca sería acorralada. Y si eso no sucedía, los planes de matrimonio del joven maestro nunca avanzarían. Añadió con una sonrisa sarcástica que el joven maestro no descansaría hasta reclamar a la chica que deseaba. Heu Yuao explotó, gritando que ya lo entendía y que el hombre debía dejar de repetirlo. Su ira resonó en toda la cámara hasta que, de repente, un fuerte ruido sacudió el aire. Ambos hombres se quedaron inmóviles y miraron hacia la fuente del sonido. El corazón de Heu Yuao latía con fuerza. Pensó que el ruido venía de la entrada, donde los 4 élites deberían haber estado de guardia. Su expresión se volvió sombría. Momentos después, la puerta se abrió con un crujido. Para su horror, 4 cabezas cercenadas rodaron dentro de la sala. Eran las cabezas de los 4 élites de la secta Black Dao. Ambos hombres quedaron paralizados por la sorpresa. El representante del clan Hao tartamudeó nerviosamente, incapaz de comprender lo que veía. Murmuró con incredulidad que los 4 élites habían sido asesinados y tembló ante la posibilidad de que la secta ortodoxa hubiera enviado a un maestro para aniquilarlos. Mientras su miedo aumentaba, Suji salió lentamente de las sombras. El hombre del clan Hao intentó salvarse de inmediato. Tartamudeando, aseguró que era del clan Hao y que no tenía nada que ver con Black Dao. Insistió en que solo había venido a negociar y suplicó a Suji que le creyera. La expresión de Suji se endureció, apretó los labios y apretó los dientes. El hombre, al ver su vacilación, lo intentó de nuevo, ofreciéndose a ayudar a Suji en su matanza. En respuesta, Suji le escupió una bocanada de sangre directo en el ojo izquierdo. El japonés gritó de dolor, llevándose las manos a la cara. Exigió saber qué estaba haciendo Suji y protestó, diciendo que él no era parte del Black Dao. Fue entonces cuando Suji recordó las palabras de su difunto maestro, Kokufu, aquellos versados en las artes demoníacas supremas son llamados rompedemonios. La sangre de un rompedemonios es un veneno mortal para los artistas marciales. Suji pensó que, aunque su sangre no era tan poderosa como la de un auténtico rompedemonios, aún así ardería como si el hombre hubiera sido golpeado con polvo de chile ardiente. Enfurecido y medio ciego, el japonés desenvainó su espada y gritó de furia, exigiendo saber qué demonios le pasaba a Suji. Se lanzó con un corte feroz. Suji esquivó con facilidad. Reconoció en silencio que la destreza marcial del hombre era de primera categoría, aunque inferior a la de los 4 élites que ya había matado.
Entonces, una aura carmesí oscura comenzó a irradiar de Suji y del hueso de caballo que sostenía en la mano. Ambos hombres se congelaron de horror. El hombre tartamudeó, incrédulo, gritando que no podía ser que Suji estuviera usando artes demoníacas. Desesperado, volvió a lanzarse, con los ojos desquiciados, rugiendo que Suji no era un maestro ortodoxo, sino un demonio enloquecido. Suji esquivó su golpe con facilidad y golpeó el pie del hombre con el hueso, destrozándole el equilibrio. El japonés cayó al suelo, indefenso, y en el instante siguiente Suji descargó el hueso sobre su cráneo, matándolo al instante. Gu Yuao, empapado en sudor, temblaba donde estaba. Sus pensamientos se atropellaban. Sabía exactamente lo que estaba presenciando. Suji no era un simple guerrero, sino algo mucho más aterrador. Gu Yuao murmuró para sí que hombres así trascendían la división entre lo ortodoxo y lo heterodoxo. Eran monstruos encarnados que todo el mundo marcial había jurado destruir. Los usuarios demoníacos eran bestias salvajes, pensó, que arrasaban con todo a su paso hasta alcanzar cierto dominio. Aprovechando que Suji estaba ocupado con el otro hombre, Gu Yuao comenzó a retroceder poco a poco. Buscó a tientas un interruptor oculto en una estantería, pensando frenéticamente que si lograba escapar quizá pudiera contactar a la Alianza del Mal, y si no, tal vez incluso la Alianza Marcial podría ser advertida. El mecanismo oculto hizo clic y la estantería se deslizó, revelando un pasadizo estrecho. Pero antes de que pudiera avanzar, la voz fría de Suji resonó detrás de él. Suji pronunció su nombre, preguntando si realmente era él. Gu Yuao se quedó helado y se volvió, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. Pensó, incrédulo, que Suji aún conservaba la cordura, incluso tras dominar las artes demoníacas, no se había convertido en una bestia sin mente. Su control sobre la energía demoníaca era aterrador. ¿Podía ese hombre ser realmente un maestro de nivel máximo? La realización lo golpeó, y el terror le siguió. Gu Yuao cayó de rodillas y bajó la frente hasta el suelo en señal de sometimiento. Rogó a Suji que lo perdonara. Si Suji le perdonaba la vida, prometía hacer cualquier cosa que le pidiera. Explicó desesperado que ese día vencía el plazo para pagar tributo a la Alianza del Mal. Si fallaba, sin duda perdería la cabeza y hasta Suji podría verse afectado. Suji lo miró con frialdad. Pensó que Gu Yuao era más perspicaz de lo que había supuesto. Tras una breve pausa, le propuso una alternativa. Le ordenó renunciar a sus artes marciales. El cuerpo de Gu Yuao tembló violentamente. Tartamudeó, conmocionado, incapaz de creer lo que acababa de oír. La mirada de Suji se endureció. Advirtió que, si se negaba, simplemente lo mataría. La mente de Gu Yuao se precipitó en un torbellino de pánico. Pensó, con amargura, que renunciar a sus artes marciales no sería distinto de morir. Si iba a morir de todos modos, entonces daría un último contraataque. Con un gruñido, desenvainó su espada, pero Suji ya lo había anticipado. Su voz cortó el aire, burlándose de él como de un cobarde que solo sabía presumir. El hueso de caballo se precipitó hacia él. Gu Yuao apenas logró esquivar, aunque tambaleó bajo la presión del aura carmesí. Apretando los dientes, murmuró incrédulo que la energía de Suji no era la de un maestro de etapa máxima. Entonces lo comprendió. Suji solo era un guerrero de segunda categoría. Su expresión se retorció en una sonrisa salvaje. Lo acusó de atreverse a engañarlo, burlándose de su descaro. Suji bufó, sin impresionarse. Lo llamó payaso y declaró con frialdad que eso hacía su tarea más fácil. Con tono final, afirmó que había llegado el momento de purgar el Black Tao. Gu Yuao se tambaleó y cayó al suelo, sujetándose la cabeza cuando una sensación extraña se extendió desde la herida que Suji le había causado. Pensó, incrédulo, que era imposible. ¿Había hecho Suji algún truco con ese último golpe? Suji se acercó lentamente, con la mirada helada, observando al líder caído de la secta. Le dijo que debía sentirse agradecido, porque el malentendido del propio Gu Yuao había facilitado todo. En ese momento, el espíritu siniestro comenzó a acercarse, riendo de forma áspera mientras gritaba que Gu Yuao debía morir junto a él. Llevado al borde de la locura, Gu Yuao perdió el control y lanzó un tajo desesperado. Suji bloqueó el ataque y respondió con un golpe certero al brazo izquierdo de Gu Yuao. Este maldijo a gritos e intentó de inmediato apuñalar hacia adelante, pero Suji esquivó con facilidad. Atónito, Gu Yuao exigió saber qué clase de movimiento era ese.
En su mente comparó el estilo de Suji con el de un asesino, salvaje pero disciplinado, impredecible pero calculado, como si cada gesto estuviera hecho únicamente para matar sin importar la circunstancia. Para él, Suji se movía como un demonio en el campo de batalla. Antes de que pudiera recuperarse, Suji le asentó un golpe brutal en el rostro, haciéndolo colapsar, jadeando sin aliento. Mientras Wu Yuao yacía allí, Suji atrapó un pedazo de papel que flotó en el aire. Lo miró con desprecio y murmuró sobre los crímenes que detallaba. Leyó en voz alta que Wu Yuao había secuestrado mujeres comunes, las había vendido a burdeles y luego las extorsionaba para enriquecer al Black Dao. Además, había pedido préstamos considerables a la oficina de cumplimiento del Tigre. Al escuchar la enumeración de sus crímenes, Wu Yuao rompió en llanto y suplicó por su vida. Gritó a Suji, llamándolo gran guerrero, y juró que había estado equivocado. Prometió que, si lo perdonaba, jamás volvería a cometer tales pecados. Suji ignoró sus súplicas desesperadas. Tomó una antorcha y lo miró sin piedad. Preguntó cuántas personas habían implorado por su vida ante Wu Yuao tal como él lo hacía ahora. Eso, dijo Suji, era la verdadera pregunta. Acercó la antorcha al rostro del hombre. Mientras las llamas lamían cada vez más cerca, el líder de la secta sollozaba sin control, suplicando de nuevo perdón, insistiendo en que haría lo que fuera. Suji no mostró compasión. Prendió fuego a Wu Yuao. Las llamas lo consumieron mientras gritaba de agonía. Alzando el hueso que llevaba, Suji comentó que ese acto aliviaría al menos parte del resentimiento de la oficina de cumplimiento del Tigre. Al borde de la muerte, los ojos de Wu Yuao se abrieron desmesuradamente de terror. En sus últimos instantes, pensó en la oficina del Tigre, y una revelación aterradora lo atravesó. ¿Podría este hombre ser la raíz de todos los problemas recientes? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, el arma de Suji descendió y lo mató al instante. Suji permaneció de pie, implacable, sobre el cadáver del líder del Black Dao. Murmuró para sí que así que este era Wu Yuao. Con un suspiro pesado, se alejó, admitiendo para sí que, a pesar de todo, aquel hombre quizá había tenido algún valor. Al salir de la cámara, escuchó voces afuera. Un grupo corría hacia la habitación, apremiando a su maestro. Al ver a Suji, le exigieron saber quién era. Sin esperar respuesta, dijeron que no importaba y gritaron que lo mataran. Suji se burló de su arrogancia y dijo que parecía que sería una noche larga. Para el día siguiente, los rumores ya se difundían por las calles concurridas. En los establos, los mozos murmuraban emocionados. Uno exclamó que había oído de un sirviente del Black Dao que toda la secta había sido aniquilada durante la noche y su propiedad reducida a cenizas. Otro muchacho se mostró impactado, pero enseguida añadió que se lo tenían bien merecido. Wu Tuyen, uno de los mozos de establo, explicó más. Dijo que incluso su secta, Tiger Pit, había sufrido mucho por culpa del Black Dao. Los demás reaccionaron sorprendidos y preguntaron si Tiger Pit también había sido víctima. Wu Tuyen continuó contando que el Black Dao había comprado las deudas de Tiger Pit a los Chanoan y, además, sus miembros solían presentarse para causar problemas. Pero ahora, con la destrucción del Black Dao, aquellas deudas no valían nada y Tiger Pit había salido ganando. Uno de los chicos declaró con asombro que el guerrero que había destruido al Black Dao era realmente un héroe de la provincia de Ane. En ese momento, Wu Tuyen vio a Suji merodeando sin trabajar. Le gritó enfadado, preguntándole si ya había terminado de limpiar el estiércol de los caballos. Suji lo miró fríamente, lo que solo irritó más a Wu Tuyen. Marchó hacia él, exigiendo saber qué significaba esa mirada y si Suji tenía algún problema. Suji suspiró por dentro, fastidiado. Consideró mostrarle el token dorado para callarlo, pero lo descartó enseguida. Era mejor mantenerse discreto hasta resolver los asuntos con el clan Jiao. Wu Tuyen estalló, gritando que ya estaba harto de la actitud de Suji y advirtiendo que más le valía prestar atención cuando le hablaban. Antes de que la confrontación escalara, una voz clara les ordenó detenerse. Wu Tuyen se puso rígido al oírla. Aterrorizado, murmuró para sí que conocía esa voz. Una joven entró, regañando a Wu Tuyen por meterse con el recién llegado. Suji se quedó inmóvil, en shock, en cuanto la vio. La muchacha se presentó con amabilidad, diciendo que no estaba muy familiarizada con las costumbres del lugar, pero que los nuevos reclutas merecían consideración. Instó a Wu Tuyen a tener paciencia. Wu Tuyen tartamudeó nervioso, intentando excusarse diciendo que no era lo que parecía, insistiendo en que el chico simplemente no obedecía.
Pero la joven, Kaoaiku, le recordó con firmeza que incluso un breve encuentro era destino, y que cada lazo debía valorarse porque la vida era impredecible. Le dijo que quizás volverían a encontrarse en un lugar distante, o incluso podrían llegar a ser familia algún día. Wu Tuyen bufó por dentro ante la idea, convencido de que jamás volvería a ver a Suji, mientras otro muchacho murmuró que nadie salía realmente de la provincia de Anoi. Aiku volvió entonces su mirada hacia Suji con una sonrisa cálida. Le preguntó si él era el nuevo recluta y le dijo que, si alguien lo molestaba, debía acudir a ella. Los ojos de Suji se abrieron, y quedó mirándola con la boca entreabierta. En su corazón pensó que, aunque su rostro y su voz no eran iguales a los que recordaba, sus ojos claros no habían cambiado. Eran exactamente los mismos. Ella no había cambiado en absoluto. Conmovido, Suji sonrió suavemente y le dijo que, si alguien la molestaba a ella de nuevo, debía venir a decírselo a él. Aiku parpadeó, desconcertada, sin entender lo que había querido decir. Balbuceó, confundida, preguntando qué quería decir con eso. Wu Tuyen explotó detrás, llamando idiota a Suji por atreverse a hablarle así a la joven. Pero Aku solo sonrió aún más, con una expresión cálida y suave. Asintió y dijo con dulzura que lo entendía y que lo haría. Esa misma noche, Suji recuperó las armas que había escondido bajo la paja. Al mirarlas, murmuró para sí mismo que ya había vengado tanto a los guerreros escolta como al tendero. A partir de ahora, se dijo, era momento de ir tras el asesino de su hermano jurado. En la provincia de Anhui, Suji avanzó veloz en la oscuridad, su figura deslizándose como una sombra hacia la mansión del clan Hao. Con destreza entrenada, saltó por encima de los muros, su cuerpo cortando el aire como el viento, y se deslizó dentro del recinto sin ser visto. Uno de los guardias que patrullaba se detuvo de pronto, ladeando la cabeza como si hubiera escuchado algo. Antes de que pudiera dar la alarma, Suji apareció detrás de él. Con un golpe preciso, le quitó la vida al instante, luego arrastró el cuerpo hasta un rincón oscuro y lo ocultó. No muy lejos, dos jóvenes sirvientas caminaban juntas, sus voces susurradas deslizándose por la noche tranquila. Una comentó, nerviosa, que la seguridad estaba inusualmente estricta esa noche. La otra respondió que era natural después de que la secta Dao Negra hubiera sido aniquilada de la noche a la mañana. Aún así, añadió, aquello no tenía nada que ver con ellas. Su compañera asintió suavemente, aunque su tono revelaba inquietud. Suji, agazapado en las sombras, escuchaba mientras observaba los alrededores. Arrojó una sola espina de hierro al suelo frente a otro guardia. El hombre dio un paso y soltó un siseo de dolor cuando el caltrop perforó su bota. Con incredulidad murmuró que eran caltrops de hierro. Antes de que pudiera reaccionar, Suji cayó sobre él. En un movimiento fluido, lo abatió y luego se retiró silencioso hacia el tejado. El cuerpo del guardia quedó desplomado en posición sentada, sin vida. Otro guardia cercano notó la postura extraña. Le gritó a su compañero, preguntando por qué estaba sentado cuando ni siquiera habían comido bien. Mientras hablaba, Suji se movió sin ser visto, vertiendo un líquido oscuro de un pequeño frasco sobre la comida que habían dejado para los hombres. El guardia irritado se sentó y comenzó a comer, refunfuñando. Cuando se acercó al guardia que parecía ignorarlo, volvió a maldecir, exigiendo respuesta. Pero antes de que terminara de hablar, sangre empezó a brotarle de ojos, nariz y labios. El pánico se adueñó de su rostro mientras se tambaleaba, susurrando horrorizado qué le estaba ocurriendo, antes de caer al suelo con convulsiones. Los demás guardias entraron en alarma inmediata. Uno gritó, incrédulo, que habían usado veneno y ordenó reunir al personal de cocina. Otro mandó cerrar las puertas de inmediato para que nadie escapara. Desde su posición en el tejado, Suji observaba con ojos fríos. Cerró el frasco y pensó, con satisfacción sombría, que las habilidades del tendero seguían tan afiladas como siempre. El sabor del veneno no era nada malo, se dijo. Incluso admitió que le gustaba. Ahora que su equipo había sido puesto a prueba, concluyó que era momento de una visita más personal. El clan Hao, ese nombre maldito, terminaría esa noche. Dentro de la mansión, varios guardias murmuraban entre ellos. Uno se quejó de las medidas de seguridad excesivas y se preguntó si realmente eran necesarias. Otro coincidió, señalando que todo se debía al incidente de Dao Negra. Su charla ociosa se interrumpió de golpe. Una ventana frente a ellos estalló en fragmentos, y Suji irrumpió por la abertura como un destello de muerte.
Antes de que cualquiera pudiera desenvainar su espada, su lanza brilló bajo la luz de las lámparas y, con un solo barrido, abatió a los tres. Sus cuerpos cayeron sin vida al suelo mientras él avanzaba sin detenerse. Subió la escalera con pasos tranquilos y deliberados. Mientras lo hacía, otro guardia que bajaba se topó con él. Confundiéndolo con un compañero de guardia, comentó que se suponía que debía estar asignado al cuarto piso y preguntó por el ruido fuerte que había escuchado hace un momento. Añadió que el amo ya se había ido a dormir y le pidió a Suji que avisara a los demás para que hicieran silencio. Luego, al notar la larga lanza en la mano de Suji en lugar de la espada estándar, frunció el ceño con desconcierto. Antes de que la comprensión terminara de formarse en su mente, Suji se lanzó hacia adelante y le atravesó el cuerpo con la lanza. El hombre soltó un último suspiro antes de morir. Los guardias cercanos gritaron, horrorizados al darse cuenta de que un asesino había infiltrado la mansión. Llamaron refuerzos, exigiendo saber por qué los otros no acudían en su ayuda. Presos del pánico, se lanzaron hacia Suji, pero él no se inmutó. Arrojó un puñado de púas de hierro al suelo, y los hombres gritaron cuando sus pies fueron perforados, tropezando y quedando ralentizados por el dolor repentino. Suji avanzó sin piedad, atacando con su lanza y su martillo hasta que todos yacieron muertos. La mansión quedó sumida en un silencio tenso hasta que una voz calma y autoritaria sonó desde una de las habitaciones, quejándose del ruido. Suji se detuvo un instante, sus ojos entrecerrándose mientras un instinto agudo le advertía, percibía una presencia aterradora. En su mente admitió que el dueño de aquella voz poseía un poder interno que eclipsaba incluso al de Guao. La puerta se abrió y de ella emergió un anciano que se movía con la seguridad de quien carga autoridad y una confianza letal. Avanzó sin prisa, con el gesto endurecido. Le dijo a Suji que, aunque hubiera entrado sin invitación, las normas básicas de cortesía aún debían respetarse. Los ojos de Suji, fríos y afilados, se fijaron en aquella figura. En su interior reconoció que, por fin, estaba frente al hombre que había masacrado a incontables inocentes para su propio beneficio, el hombre que había arrojado a Ako al infierno. El anciano lo observó, su aura densa y sofocante, y le preguntó qué asunto lo traía allí a esas horas. Suji sostuvo su mirada y declaró que aquel hombre no era otro que Xiao Yuxi, el señor del clan Jiao. La expresión de Xiao Yuxi se endureció, y con desprecio lo llamó mocoso insolente, advirtiéndole que midiera sus palabras. Exigió saber de dónde venía, señalando que no parecía pertenecer a ninguna secta ortodoxa. Xiao especuló en voz alta, preguntándose si el intruso tendría vínculos con el Valle de la Perdición, con la Sociedad del Sendero de la Supremacía, o incluso con las tierras más allá de las arenas negras. Suji estudió en silencio la presencia de Xiao Yuxi. Internamente notó lo extraño que se sentía el flujo energético del anciano, retorcido y deformado, pero inquietantemente enfocado. Pensó para sí que esa batalla no sería fácil. Finalmente, respondió con voz firme, revelando su lealtad. Dijo pertenecer a la secta del Foso del Tigre. Xiao Yuxi entornó los ojos, incrédulo. Comentó que le costaba imaginar que alguien criado por el maestro de la secta del Foso del Tigre pudiera volverse alguien como Suji. Le preguntó cuál era su verdadera conexión con esa secta. Suji se burló con frialdad y dijo que no era más que un invitado, un guerrero sirviente, o quizá algo incluso más bajo, un mozo de establo. Xiao Yuxi soltó una carcajada corta. Dijo que no pensaba revelar nada tan fácilmente. Al final, aseguró que poco importaba de dónde viniera Suji, pues ya se había arrojado al foso de león. Con eso, Xiao desenvainó su espada. Una aura amenazante surgió a su alrededor, pesada y opresiva. Comentó que la forma correcta de manejar aquello era matar sin titubeos, y preguntó si Suji estaba de acuerdo. Mientras Xiao se preparaba para atacar, Suji cerró los ojos por un instante. Pensó para sí que encontrarse cara a cara con Xiao Yuxi en persona se sentía casi irreal. En su vida pasada, recordaba que aquel hombre había vivido sus últimos años en paz, mientras Aiko había tenido que tragarse las lágrimas, incapaz de vengarse con sus propias manos. Pero ahora, Suji se repetía que todo era distinto. En esta vida, él reclamaría su venganza. En silencio, le prometió a Aiko que vengaría su sufrimiento allí mismo. Los dos guerreros se movieron al mismo tiempo. La espada de Xiao chocó contra la lanza de Suji en un impacto que sacudió el aire. Xiao retrocedió un paso, claramente sorprendido. Sus ojos se abrieron con incredulidad y exigió saber si Suji estaba usando hechicería, porque podía sentir el arte interna del clan Xiao fluyendo a través de su cuerpo.
Suji respondió con una calma helada, preguntándole por qué pensaría tal cosa. Mientras tanto, Suji evaluó su estado interior. Su título espiritual, reflexionó, estaba en el 9º nivel de la etapa de compresión, lo que lo situaba al mismo nivel que Xiao Yuxi, uno de los grandes maestros de la época. La diferencia decisiva, concluyó, no sería la fuerza, sino la experiencia abismal entre un hombre viviendo su segunda vida y Xiao Yuxi. Volvieron a chocar, intercambiando golpes con una velocidad y precisión mortales. Xiao gruñó que los movimientos de Suji no estaban mal, pero que esas técnicas por sí solas nunca lo derrotarían. Una sonrisa apareció en su rostro mientras, internamente, se burlaba del joven, preguntándose qué haría cuando fuera cegado por un estallido repentino de fuego. Pero Suji cargó hacia adelante con una velocidad aterradora. Xiao apenas logró esquivarlo. Aún así, la lanza de Suji rozó su cuello, dejando un corte superficial. La expresión de Xiao se ensombreció, y admitió con una sonrisa tensa que Suji era más temible de lo que había creído, confesando que casi le había arrancado la cabeza. Entonces Xiao contraatacó, su espada rozó el costado de Suji. Con una mueca burlona, comentó que había estado a punto de destriparlo. Suji apretó los dientes y, por dentro, maldijo la ventaja de Xiao, el mayor alcance de sus ataques y la fluidez propia de un veterano consumado. Encontrar una abertura decisiva no sería sencillo. Arrojó una de sus armas, pero Xiao la esquivó con facilidad. El anciano rió divertido, señalando que incluso podía usar armas de largo alcance. Suji lanzó un martillo después, obligando a Xiao a mirar hacia arriba. La sonrisa de Xiao se ensanchó mientras redoblaba sus ataques, diciendo que la tenacidad de Suji lo intrigaba cada vez más. Ahora, confesó, deseaba saber qué clase de maestro excéntrico lo había criado. En medio del combate, Xiao hizo una oferta. Si Suji se rendía en ese instante, lo convertiría en uno de sus vasallos. Suji soltó una risa fría, sabía que eran palabras huecas destinadas a encubrir la preparación de otro ataque. En ese momento, Xiao pisó el suelo con fuerza y liberó una oleada de poder mientras lanzaba un golpe devastador. Suji intentó esquivar, pero tropezó con el cadáver de un guardia. Maldijo entre dientes. Xiao se lanzó hacia él con intención letal, gritando que todo acabaría ahí. Su espada atravesó el cuerpo de Suji. Xiao se detuvo, sorprendido de que Suji no gritara. Murmuró, asombrado, que el joven tenía agallas. Incluso lo comparó con su propio hijo, al que llamó un debilucho que quedaría postrado en cama con la herida más leve. Por eso, confesó Xiao, le había buscado una esposa fuerte, no sabía cuántos años más viviría y solo quería ver el rostro de su nieto. Pero la reacción de Suji lo dejó perplejo. Suji agarró la espada clavada en su cuerpo y la sostuvo firmemente en su lugar. Xiao intentó retirar la hoja, pero esta no se movió. Su expresión se transformó en una máscara de puro asombro. Exclamó incrédulo, dándose cuenta de que Suji estaba deteniendo la hoja con su propia costilla. Tembló al comprender que Suji había dejado deliberadamente un punto débil momentos antes para atraerlo a atacar. Los ojos de Suji permanecieron fríos como el hielo. Le dijo a Xiao que le revelaría exactamente cuántos años le quedaban de vida al señor del clan. Mientras hablaba, una aura roja estalló a su alrededor, surgiendo con una fuerza opresiva. Xiao sintió como el miedo lo desgarraba por dentro, una emoción que apenas podía creer que fuera capaz de sentir. Sus pensamientos le gritaban que huyera, pero su cuerpo se negó a moverse. Su corazón latía con furia mientras intentaba convencerse de retroceder, de poner distancia, pero la presión de la aura de Suji lo envolvía por completo. Los labios de Suji se curvaron en una sonrisa cruel mientras murmuraba el nombre de su enemigo como si fuera una maldición. La compostura de Xiao se desmoronó. Presa del pánico, farfulló insultos entre dientes mientras su mente se inundaba con el desesperado impulso de escapar, pero la presencia devoradora de Suji lo aplastaba. En ese instante, Suji logró lanzar su lanza hacia adelante, asestando un golpe devastador en el pecho de Xiao Yuxi. La sangre brotó de la boca del anciano mientras retrocedía tambaleándose, su cuerpo sacudido por el dolor. Con incredulidad temblorosa, Xiao preguntó qué había sido esa aura. Murmuró que se sentía como una ilusión, como puro instinto asesino, y se preguntó cómo un simple muchacho podía poseer una presencia tan aterradora. Suji solo sonrió, una mueca amplia y sádica. Mientras empujaba la lanza más profundo en el cuerpo de Xiao, le dijo que,
pese a todas las batallas que había vivido a lo largo de su vida, no habían sido más que duelos formales y prácticas controladas. Incluso, Suji atravesó por completo el cuerpo del patriarca. Sus palabras, llenas de veneno, explicaron que él había sido arrastrado a una guerra real, a batallas entre soldados rasos, donde la única opción era matar brutalmente o morir. Comparadas con aquellos años de supervivencia, esta pelea era un simple juego infantil. Xiao Yuxi cayó al suelo, su cuerpo incapaz de sostenerse. Suji soltó la lanza y tomó el martillo que yacía cerca. El anciano, con la voz ya rota y a punto de morir, susurró su súplica final, rogó a Suji que perdonara la vida de su hijo. Repitió esas palabras con desesperación, suplicando, casi sin aire, no mi hijo, por favor, no mi hijo. Suji lo miró con frialdad y alzó el martillo. Dijo que tal petición era imposible. Y sin vacilar, descargó el arma y aplastó la cabeza de Xiao Yuxi. Con una sonrisa, comentó que al final eso significaba que jamás vería el rostro de su nieto. Se limpió la sangre del rostro, su expresión dura pero satisfecha. En su interior, admitió que necesitaba recuperarse. A su alrededor, los espíritus comenzaron a susurrar. Sus voces reptaban entre el silencio, riendo y llamándolo, diciendo que podían olerlo, guiándolo hacia un aroma. Suji recorrió la habitación con la mirada hasta fijarse en una vasija. Los espíritus insistieron, afirmando que lo que buscaba estaba dentro. Suji la destrozó, y de su interior emergió la temblorosa figura del joven maestro Xiao. El muchacho chilló de terror, suplicando a gritos que Suji no se acercara. Pidió ayuda con voz estridente, desesperada. Suji lo observó con frialdad. En su mente, reflexionó que, por basura como él, tantos otros habían sido condenados al infierno. Lo agarró del cabello y lo alzó, arrancando otro grito del chico. Suji se burló, comentando que todavía tenía energía para gritar. Luego preguntó si, por haber nacido en una familia rica, con dinero y poder, el muchacho había creído que el mundo entero era algo que podía poseer. La expresión del joven maestro se torció en desesperación mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su cuerpo temblaba sin poder controlarlo. Suji se burló, diciéndole que, en ese caso, lo convertiría en la estrella del espectáculo. Se inclinó hacia él, atrapando su mirada, y susurró con un deleite siniestro que esa noche, la estrella era él. Cuando la larga noche por fin terminó, aparecieron carteles por toda la provincia de Anhui. Llevaban palabras sombrías, debido a que la secta ortodoxa se había aliado con la secta del Dao Negro para obtener beneficios injustos, alguien había ejecutado un castigo en nombre de sus víctimas. La gente comenzó a murmurar al ver los avisos. Algunos se preguntaban qué estaba sucediendo, sorprendidos de que tanto la secta del Dao Negro como la mansión del clan Hao hubieran sido aniquiladas una tras otra. Se difundieron susurros sobre un misterioso justiciero que había matado a todos excepto a los sirvientes. Muchos decían que era algo bueno, pues los monstruos que habían conspirado contra la secta Foso del Tigre por fin habían sido castigados. Otros se preguntaban quién podía ser ese justiciero, recordando que ni Wao ni Xiao Yuxi habían sido enemigos fáciles. Al mismo tiempo, entre los mozos de cuadra corrían rumores. Wu Tuyan les dijo que había oído algo de una mujer que antiguamente trabajó en la mansión del clan Hao. Sus compañeros se inclinaron hacia él, impacientes. Se burlaron, diciendo que siempre parecía conocer historias así y riéndose de que, con una cara como la suya, era natural que atrajera a tantas admiradoras. Wu Tuyan los mandó callar con irritación y les pidió que escucharan. Explicó que la mujer le contó que el justiciero había pronunciado el nombre de Xiao Yuxi 3 veces antes de matarlo. Los mozos se miraron nerviosos. Uno preguntó por qué llamar un nombre así. Otro se estremeció y murmuró que era como si el justiciero arrastrara a sus víctimas al inframundo invocando su nombre 3 veces. Alguien añadió que, si eso era cierto, aquel hombre era aterrador. Otro preguntó si un monstruo así podría un día unirse a la secta Foso del Tigre. En ese momento, la puerta del establo se abrió de golpe y alguien gritó que él estaba allí. Los mozos se estremecieron bruscamente y temblaron de miedo. En otro lugar, Koiku cabalgaba a un ritmo tranquilo, perdida en sus pensamientos. En su mente, reflexionaba sobre lo que la gente llamaba el justiciero de los 3 llamados al inframundo. Aquella figura misteriosa había destruido tanto a la secta del Dao Negro como a la mansión del clan Hao. Admitía, aunque fueran grupos malvados, que no se sentía bien alegrarse por la desgracia ajena.
Aún así, no podía evitar preguntarse quién era realmente ese justiciero. Incluso consideró si podría tratarse de un fantasma, la idea la asustaba, pero también despertaba su curiosidad. Sobre todo, se preguntaba por qué las acciones del vigilante parecían siempre favorecer a la secta Foso del Tigre. Sus pensamientos la llevaron al recuerdo de una carta de su hermana. En ella, Acá había escrito que, gracias a cierto justiciero, habían podido proteger a los escoltas y los suministros de un ataque de bandidos en el bosque. Le había entregado a ese hombre su medallón de oro y le pidió que visitara la secta Foso del Tigre, pidiéndole a Koiku que lo recibiera con calidez si alguna vez llegaba. Pero Koiku pensó que ningún invitado con un medallón de oro había aparecido hasta ahora. Estaba profundiza en sus pensamientos cuando el jinete que guiaba su caballo tiró levemente de las riendas, sacándola de su ensueño. Parpadeó y preguntó dónde estaban, antes de dejar escapar un suspiro de asombro ante la vista frente a ella. Exclamó maravillada al ver el lago. Volviéndose hacia el hombre que conducía su caballo, le preguntó con alegría cómo había sabido que le gustaban los lagos y comentó que no recordaba haberle dicho algo así. El jinete, que era Suji, respondió que sí se lo había dicho. Koiku lo miró confundida, murmurando que no recordaba haberlo mencionado nunca. En el interior del corazón de Suji, una idea silenciosa comenzó a agitarse. Él recordó que, en su vida pasada, cada vez que ella se sentía frustrada o tenía la mente en caos, siempre iba a sentarse junto al lago. Suji entonces metió la mano en el bolsillo, preparó algo y lo colocó sobre un pequeño plato. Kou se inclinó para verlo mejor y preguntó qué era. Una suave nube de humo comenzó a esparcirse en el aire. Ella lo reconoció de inmediato y exclamó que era incienso repelente de insectos. Admitió que le encantaba el lago, pero que los insectos siempre le arruinaban el momento. Sonrió cálidamente y le dijo a Suji que era muy considerado para ser un recién llegado, preguntándole si había sido así también en su trabajo anterior. Suji dudó un instante antes de responder. Dijo que un guerrero daba la vida por quien reconocía su valor. Y que a quienes lo trataban como familia, él simplemente los trataba como familia a cambio. Kouko quedó en silencio, confundida y sorprendida por la profundidad de sus palabras. Después de un momento, le dijo con suavidad que no indagaría en sus circunstancias, pero que mientras estuviera en la secta Foso del Tigre, ellos serían su familia. En ese instante, la mente de Suji volvió a su último momento con ella antes de retroceder en el tiempo. Recordó su voz preguntándole si sabía por qué lo había salvado. Ella le explicó que, como Aeris de la secta, había confiado en sus palabras de que el maestro y su esposa eran buenas personas. Y desde entonces, había empezado a verlo como parte de su familia. En el presente, Suji extendiou lentamente la mano para tomar la suya. Pero antes de poder tocarla, Wutun irrumpió en la escena gritando que los escoltas habían regresado. El rostro de Kouao se iluminó de alegría. Giró su caballo, los ojos brillando de emoción. Suji quedó con la mano suspendida en el aire, mirándola sin expresión. Kouko se dio la vuelta brevemente para disculparse, diciéndole que se adelantaría. Añadió que esa noche habría un banquete y le recordó que guardara apetito. Con eso, espoleó a su caballo. Suji bufó suavemente para sí mismo, pero luego permitió que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Murmuró que esto tampoco era tan malo. Más tarde, esa noche, comenzó el gran banquete en el interior de la secta Foso del Tigre. El salón estaba animado, lleno de risas, el tintinear de las copas y el aroma intenso de carne asada y sake fragante. En la cabecera, Kinen se levantó, alzó su copa y, con voz imponente, brindó por el escolta principal Suji, alabándolo como el héroe de su largo y peligroso viaje. La multitud estalló en vítores y respondió con gritos de «Salud, beban hasta saciarse hoy, larga vida a la secta Foso del Tigre». Mientras en las mesas centrales reinaba la alegría, entre los mozos de cuadra había otro ambiente. Suji bebía en silencio, sin expresión. Entonces Wu Tuyen, uno de ellos, avanzó hasta él y le puso una mano pesada sobre el hombro. Con tono burlón, exigió saber quién se creía Suji para acompañar a la joven señorita. Los otros mozos se unieron, diciendo que solo los guardias veteranos tenían permitido escoltarla. Wu Tuyen apartó la comida que estaba frente a Suji y se burló diciéndole que, si se comportaba con arrogancia, no se le permitiría comer. Los demás gritaron también, diciéndole que no había comida para alguien como él y llamándolo mocoso engreído. Suji, sin embargo, permaneció completamente imperturbable.
Esa calma no hizo más que irritarlos aún más. En ese momento, Coco se acercó. Su voz firme cortó la humillación de raíz mientras les preguntaba qué creían que estaban haciendo. Todos se encogieron bajo su mirada. Ella los acusó de estar intimidando a Suji una vez más, pero Wu Tuyen mintió apresuradamente diciendo que solo le habían llevado comida para compartir. Otro mozo repitió la excusa, tartamudeando. Kou suspiró suavemente, sin dejarse engañar. Ella tomó una bolita de mochi de su propio plato y, con un gesto lleno de cuidado, se la ofreció a Suji. Le recordó lo que le había dicho antes, que si alguien lo intimidaba, debía avisarle. Lo miró con preocupación y le preguntó si estaba comiendo bien, preguntándose en voz alta si acaso le estaban negando la comida. Le insistió una vez más que, si algo así ocurría, tenía que decírselo. En ese instante, su padre la llamó por su nombre. Kou se giró a regañadientes y le dijo a Suji que debía irse, recordándole otra vez que comiera bien. Luego se alejó, dejando a los mozos de cuadra hirviendo de resentimiento. Wu Tuyen no pudo contener su rabia y exigió saber cómo Suji había logrado ganarse el favor de la joven señorita. Otro gritó que Suji no era más que un crío comparado con ellos, mientras un tercero vociferó que su cara era la única razón por la que lo trataban con amabilidad. Wu Tuyen bufó con desprecio y, con falsa obediencia, declaró que, ya que la joven señorita lo había ordenado, lo alimentarían. Pero con una crueldad retorcida, tomó comida y la lanzó directo a Suji, gritándole que comiera. Suji se inclinó apenas, dejando que la comida pasara de largo sin tocarlo. Los mozos se enfurecieron, exigiendo que dejara de esquivar. Comenzaron a lanzarle más comida sin parar, pero Suji se movía con una facilidad despreocupada, evadiendo cada pedazo, excepto los trozos de carne, que atrapaba con la boca y comía sin dudar. Eso los enloqueció aún más. Gritaban que se estaba burlando de ellos, que su expresión era irritante y que le sacarían a golpes toda la arrogancia. Mientras tanto, en la cabecera del banquete, Kainan volvió a dirigirse al salón. Elogió a Suji por asegurar el regreso seguro de la caravana, diciendo que al fin todos podían respirar aliviados. Su esposa consoló a las familias de los escoltas caídos, jurando por su honor que se haría responsable de ellos hasta el final. Su aka, sentada en un lugar de respeto, se inclinó y dijo solemnemente que nadie debía preocuparse por las familias de los escoltas fallecidos, pues ella solo había cumplido con su deber. Kaku apareció a su lado con una tetera y le sirvió una bebida con suavidad, dándole las gracias por su servicio. Su aka respondió con gratitud. Fue entonces cuando Coco mencionó al invitado con la placa dorada del que hablaba la carta. Su aka admitió que también esperaba preguntar por esa persona. Dijo que no lo había visto y se preguntaba si realmente había llegado a la secta Foso del Tigre. Coco negó con la cabeza y explicó que no, que, de haber llegado, habría sido recibido como un invitado de honor. Su aka suspiró, lamentándolo. Explicó que aquel invitado era un justiciero que empuñaba una lanza y que, pese a su juventud, había demostrado un poder abrumador al destruir a los bandidos del Bosque Verde, quienes en realidad eran miembros de la secta del Dao Negro. Lamentó no poder volver a agradecerle. En su interior pensaba que, si pudiera reclutar a un maestro así como su guardián, la fuerza de la secta crecería y ya no tendría que ver morir a más subordinados. Coco colocó una mano suavemente sobre la de su aka y le dijo que dejara sus preocupaciones y su pesar, que los disipara con un trago. Le recordó que gracias a su esfuerzo, esa misma noche innumerables personas estaban sonriendo. Su aka se conmovió, sus pensamientos se sacudieron al observar los rostros alegres de los presentes. Comprendió que ella y sus subordinados habían luchado por esa paz cotidiana, pero su mirada se deslizó hacia la mesa de los mozos de cuadra. Allí se detuvo. Su cuerpo se heló al ver a Suji. No podía creer que el muchacho que había visto antes estaba sentado justo allí. Suji notó que ella lo miraba. Mientras seguía esquivando la comida que le lanzaban, levantó un dedo hacia sus labios, indicándole que guardara silencio. El corazón de su aka latía con fuerza, empapándola en sudor. Ella quiso gritar, pero la fría voz interior de Suji la alcanzó. Le advirtió que aún no era el momento, era demasiado pronto para usar su placa dorada y hasta entonces debía guardar silencio sobre él. Los mozos de establo, exhaustos después de sus intentos, jadeaban sin aliento. Wu Tuyen maldijo entre resuellos, insistiendo en que Suji dejara de moverse. Reuniendo fuerzas para un último intento, todos se lanzaron juntos para atacarlo. Pero justo cuando cargaban, un sonido extraño resonó en el salón del banquete.
Provenía de la mesa a su lado, donde un hombre misterioso había golpeado una campana de madera con un trozo de hueso. Su voz calmada cortó el bullicio, pidiéndoles que guardaran silencio mientras él comía. Wu Tuyen frunció el ceño y protestó furioso. Gritó que ese hombre debía estar agradecido al maestro de la secta por permitir que un mendigo como él asistiera al banquete. Lo insultó, diciendo que apestaba y que debía comer rápido e irse. El hombre misterioso respondió divertido, llamándolo fogoso. Extendió la mano y murmuró que quizá tendría que darle una lección. Wu Tuyen exigió saber qué estaba diciendo, pero antes de que el extraño pudiera tocarlo, Suji lo jaló hacia atrás con rapidez. Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa. Reconoció la reacción veloz de Suji y comentó que, con unos instintos tan afilados, el muchacho tenía un futuro prometedor. Luego se puso de pie y fulminó con la mirada a Wu Tuyen, diciendo que debería pasar el resto de su vida agradeciendo al chico que acababa de salvarlo. Los mozos lo observaron sin comprender mientras el extraño se alejaba. Wu Tuyen murmuró que debía de estar loco. La figura misteriosa avanzó hasta el centro del salón y alzó la voz para que todos lo escucharan. Agradeció a la secta por invitarlo a un banquete tan fino, aunque lamentó que el sake estuviera frío. Sonriendo, declaró que él mismo le serviría una copa de sake caliente. Saltó sobre la mesa donde se sentaba el líder de la secta. Colocó un dedo suavemente sobre la superficie de madera y liberó una oleada de energía interna. El sake empezó a calentarse, luego a hervir y finalmente se evaporó por completo. El hombre rió, fingiendo arrepentirse de haberlo calentado tanto como para hacerlo desaparecer. Suika quedó inmóvil, con la mente aturdida. Entendió de inmediato que aquel hombre, con solo su energía interna, mostraba una maestría que lo situaba en la cima absoluta del poder. Kanan se levantó, exigiendo saber quién era ese monje. El hombre sonrió con burla y respondió que no era un monje, aunque había recogido el pez de madera en el camino. Luego se presentó con audacia. Conocido como el demonio cobrador, afiliado a la alianza no ortodoxa. Antaño lo habían llamado el demonio del bastón. Su nombre, proclamó, era Gugoryu. El hombre conocido como el demonio del bastón, Gugoryu, había sido famoso por ser uno de los gemelos demoníacos que arrasaban libremente por el mundo marcial. Tras enfrentarse a la alianza del mal, luchó contra su líder y fue derrotado. Desde entonces se vio obligado a servirles. Su tarea principal era cobrar los tributos de las sectas que no pagaban a tiempo. Y si alguna se resistía, el resultado era la aniquilación total. Cuando Koenan lo observó, murmuró con sospecha si ese hombre podría ser a quien su Aka había entregado la placa dorada. Ella lo negó de inmediato. Explicó con firmeza que ese no era el hombre y que nunca lo había visto antes. Gugoryu se sentó en la cabecera de la mesa del banquete, su enorme figura imponiéndose sobre todos. Con lentitud deliberada, sirvió vino en una copa y luego se dirigió al salón. Comentó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había venido a la provincia de Anoi, y que durante su ausencia había oído rumores de que tanto la secta del Dao Negro como la mansión del clan Xiao habían sido aplastadas. Mientras hablaba, una presión abrumadora llenó el salón del banquete, sofocando a quienes estaban cerca. Se burló diciendo que, en esas circunstancias, si estaban celebrando con un banquete ruidoso, era natural que despertaran sospechas. Su Aka quedó paralizada ante su aura opresiva. Karo Khan respondió con rapidez, insistiendo en que solo era una coincidencia y que su secta no tenía nada que ver con esos eventos. Gugoryu mostró una sonrisa helada y dijo que, si realmente era así, entonces podían continuar con el banquete como si nada hubiera ocurrido. De pronto, sus ojos afilados se dirigieron hacia el fondo del salón. Murmuró que había oído los rumores antes, pero que ahora, al verlo con sus propios ojos, comprobaba que la mujer allí presente era incluso más imponente de lo que decían las historias. Su mirada cayó directamente sobre Coco. Ko exigió saber a qué se refería. Gugoryu soltó una carcajada y declaró que había escuchado que el clan Xiao había sido tan deslumbrado por su belleza que eso los había llevado a la ruina. Ahora que la veía, dijo que lo comprendía perfectamente. Se burló diciendo que, con un rostro así, no era extraño que una secta, o dos, hubieran caído por su belleza. Con una risa atronadora, se movió de repente y apareció justo frente a ella. Inclinándose hacia su rostro, le preguntó qué creía que ocurría cuando alguien sin poder nacía con una belleza semejante. Antes de que pudiera responder, le escupió directamente en la cara. Koiku quedó helada de horror.
su cuerpo temblaba entre miedo y humillación, mientras Gugoriu sonreía con malicia. Proclamó que una mujer así estaba destinada a sufrir humillaciones inmerecidas, justo como en ese instante. Luego estalló en carcajadas maníacas que resonaron por todo el salón. El sonido de espadas desenvainándose cortó de golpe su risa. Tanto Kanan como su Aka levantaron sus armas, apuntándolas hacia Gugoriu. Kanan gritó furioso, exigiendo saber el significado de su comportamiento. Le advirtió que, si había venido solo a provocar una pelea, no esperara que ellos se quedaran sin hacer nada. Gugoriu, impasible, tomó un trozo de carne y lo mordió, burlándose mientras preguntaba si realmente creían poder vencerlo. Kanan lo miró con frialdad y respondió con voz firme que no se trataba de ganar o perder. Explicó que su hija había sido insultada frente a sus ojos y que, solo por eso, no podía dejar el asunto en paz. Exigió que Gugoriu lo acompañara afuera para no involucrar a los inocentes presentes. Gugoriu bufó y declaró que no había necesidad de ir a otro lugar. Insistió en que lo resolvieran allí mismo, de inmediato. Justo cuando el choque parecía inevitable, Koiku intervino. Le rogó a su padre que envainara la espada. Tras limpiarse la saliva del rostro con una calma sorprendente, se dirigió directamente a Gugoriu, le agradeció por enseñarles una valiosa lección y le sirvió cortésmente una copa de vino. Gugoriu la miró confundido y comentó que, incluso después de ser escupida, le ofrecía bebida. Se burló de ella, llamándola patética para ser la hija de un clan guerrero. Koeo respondió con firmeza, diciendo que no estaba soportando la humillación por servilismo. Explicó que Gugoriu había alcanzado la cima de la maestría, un verdadero veterano del mundo marcial, y que simplemente mostraba el respeto que un guerrero joven debía a los esfuerzos de un superior. Por un momento, la expresión de Gugoriu se ensombreció. Apretó los dientes y rió con burla, diciendo que, a pesar de ser un gran guerrero, lo único que había hecho era escupir a una muchacha. Preguntó si no le parecía irónico. Koiku respondió con calma que quizás sus palabras habían sonado así, como si se rebajara, pero que lo único que había dicho eran sus verdaderos sentimientos. Con sinceridad, hizo una reverencia y le ofreció otra copa, pidiéndole que la aceptara. Hubo un silencio tenso antes de que, de pronto, Gugoriu estallara en una carcajada atronadora. Tras reír con ganas, aceptó la copa y la bebió de un solo trago. Para sorpresa de todos, después se disculpó por su rudeza anterior y pidió al líder de la secta que guardara su espada. Con una sonrisa taimada, dijo que lo hacía para salvarle el honor a Kohenan, y que era mejor dejar las cosas así. Kohenan resopló con disgusto, pero obedeció y bajó la espada. Al pasar junto a él, Gugoriu comentó con desdén que, si tuviera 50 años menos, habría reclamado a Koeu para sí mismo. Cuando ya estaba por marcharse, se detuvo de repente. Volvió sobre sus pasos y dijo que casi olvidaba lo más importante. Explicó que, desde la destrucción de la secta del Dao Negro, no había recibido el tributo que le correspondía. Regresar con las manos vacías dañaría su reputación. Kinen entrecerró los ojos y preguntó qué estaba insinuando exactamente. Gugoriu se inclinó hacia adelante con una sonrisa cruel. Dijo que no le importaba quién hubiera destruido al Dao Negro o a la mansión del clan Xiao. Lo único que importaba era volver con la cantidad de dinero requerida. Les recordó que hacía apenas un momento le había hecho un favor a Kinen al salvarle la cara, así que ahora era su turno de hacer lo mismo por él. Con serenidad forzada, Kohenan preguntó si Gugoriu realmente pretendía cobrar tributo a clanes pertenecientes a las sectas ortodoxas. Gugoriu se burló, diciendo que tributo era una palabra fea, él prefería llamarlo una tarifa de consolación. Kinen presionó un poco más, preguntando si Gugoriu también había exigido dinero al clan Namong. Gugoriu bufó ante la simple idea, declarando que, si lo hubiera intentado, ya estaría muerto a manos del patriarca Namong. Luego volvió a mirar a Kohenan, recordándole que la secta del Foso del Tigre había obtenido grandes beneficios en su último viaje. Ordenó que pensaran en ese dinero como un gesto de condolencia hacia las almas del Dao Negro caído y preguntó si así sonaba más aceptable. Tras una larga pausa, Conan suspiró y comenzó a ceder, pidiendo algo de tiempo. Pero antes de terminar, Gugoriu golpeó su bastón contra el suelo con una fuerza ensordecedora. El impacto destrozó el piso, dejando un cráter profundo. Su voz se volvió afilada cuando advirtió que el tiempo era precioso para todos. Kinen se llevó la mano a la cabeza, desesperado. Su mente corría. Entendió que, si hacía enojar al demonio del bastón,
la secta del Foso del Tigre sería aniquilada esa misma noche. Incluso si buscaba ayuda del clan Naomon, no había garantía de que intervinieran. Un pesado saco lleno de lingotes de oro y plata fue colocado ante Gugoryu. Este se adelantó enseguida, la risa vibrándole en la garganta, para inspeccionarlo. Kanan declaró con firmeza que aquel dinero se le entregaba con la condición de que Gugoryu no tocara ni un solo cabello de ningún miembro de la secta del Foso del Tigre. Gugoryu examinó los lingotes con satisfacción y respondió que no era un monstruo, que él conocía los límites de la decencia. Luego añadió, con sorna, que para alguien que le entregaba dinero voluntariamente, Kwainan tenía un aura bastante asesina. Descartándolo con un gesto, afirmó que aceptaría la tarifa con gratitud. Al prepararse para irse, lanzó un lingote de oro hacia Koiku, diciendo que era su disculpa por haberle escupido antes. Koiku agachó la cabeza en silencio, mientras Kwainan apretaba los puños con frustración sin decir palabra. Finalmente, Gugoryu se dirigió hacia la salida. Riéndose, dijo que no había necesidad de acompañarlo, la luna iluminaba lo suficiente como para que encontrara el camino por sí mismo. Esa noche, en los establos, dos mozos conversaban en voz baja. Uno comentó que había oído a los escoltas susurrar que Gugoryu era lo bastante fuerte como para matar él solo a todos los presentes en el banquete. El otro respondió que menos mal que todo se había resuelto con dinero, porque una vez que alguien moría, ya no había marcha atrás. Ambos coincidieron en que la idea de un hombre así resultaba verdaderamente aterradora. En ese momento, Wen irrumpió en los establos, empapado en sudor y jadeando. Llevaba un fardo de comida en las manos. Los mozos lo saludaron con sorpresa y le preguntaron qué llevaba. Asumían que, tras haberse arruinado el banquete, no quedaría comida, pero aún así lo elogiaron por pensar siempre en ellos. Wu Tuyen ignoró sus preguntas y exigió saber dónde estaba Suji. Los muchachos admitieron que no lo habían visto en un buen rato. Wu Tuyen guardó silencio unos momentos, luego susurró el nombre de Suji. Su mente volvió al instante en que Gugoryu casi lo había golpeado, y Suji se interpuso para salvarlo. Algo se agitó dentro de su pecho y, con una emoción repentina, gritó en la noche, dejando escapar su anhelo. Su voz resonó en los establos cuando clamó: «Suji, mi amado Suji, ¿dónde estás?». En otro lugar, bajo la luz de la luna, Gogoryu paseaba de buen humor tras retirarse del banquete. Sus pasos lo condujeron hacia un puente de madera. Pero al acercarse, notó a alguien de pie al otro lado. Se detuvo y entornó los ojos, reconociendo la figura. Era Suji, y de él emanaba un aura amenazante. Goryu bufó al verlo y comentó que por un instante había pensado que se trataba de un monstruo, pero al final no era más que un hombre. Lo identificó como el mozo de establo de esa misma noche y preguntó por qué lo había seguido. Con desdén burlón sugirió que tal vez estaba allí por la ofensa que él había dirigido a su amante. Si buscaba venganza por ella, entonces era absurdo. Admitió que le había escupido la cara, pero ella ni siquiera había reaccionado, lo que significaba que su insulto había sido desperdiciado. Para él, no había motivo de venganza. Al fin, Suji habló con una voz gélida. Le dijo que quizá por jugar a ser un monje decía tantas tonterías. Declaró que ya había habido suficiente palabrería. Entonces avanzó lentamente y, en un instante, saltó hacia Goryu con su lanza, gritándole que entregara el dinero. La lanza cortó el aire, pero Goryu estalló en una carcajada. Esquivó con facilidad la lluvia de estocadas, su risa profunda resonando en todo el puente mientras gritaba que hacía 40 años que nadie le decía algo así. El último había sido el rey caballero renegado, y ahora Suji era el siguiente. Le parecía tan divertido que no podía dejar de reír. Balanceó su bastón y chocó con fuerza contra el arma de Suji. Este retrocedió tambaleándose, mirando su lanza temblar. Goryu sonrió, dijo que era una buena arma y le preguntó su nombre. Suji respondió con frialdad que no tenía ninguno. Goryu lamentó que un arma tan fina no tuviera nombre. Giró su bastón con un floreo y explicó que antes había sido una lanza, pero cuando la hoja se rompió empezó a usarla como garrote. Forjada en hierro negro, seguía siendo resistente, aunque pesada. Ese, dijo, era su único defecto. Si la hoja hubiera seguido intacta, la gente lo habría llamado el demonio de la lanza en lugar del demonio del garrote. Y eso sí que era una auténtica lástima. Antes de que terminara, Suji sacudió el puente de madera y le gritó que, por muy resistente que fuera, no dejaba de ser una lanza sin filo. Avanzó de nuevo y añadió que era como un lobo del estilo rebelde al que le habían arrancado los colmillos, igual que al propio Goryu.
El equilibrio de Goryu vaciló y rugió lleno de furia, llamando a Suji criatura inmunda. Evitó por poco el golpe, aunque la lanza rozó su rostro y su sombrero de paja. Gimiendo de dolor, se afirmó sobre sus pies y giró su bastón violentamente, gritando que atacar con artimañas en un duelo entre hombres era cosa de cobardes. De pronto, transformó ese giro en una estocada directa. Suji lo leyó al instante y esquivó hacia un lado. Atrapó una cuerda del puente, se impulsó, metió la mano en el bolsillo y lanzó caltrapios de hierro hacia su oponente. Goryu dio un salto hacia atrás, gritó y se burló de la jugada, llamándola cobarde pero inútil. Desvió los que quedaban con su bastón. Suji se desplazó de lado otra vez y le escupió. Goryu lo notó de inmediato y movió la cabeza. Con una sonrisa torcida, admitió que Suji era más persistente de lo que esperaba. Giró su bastón con fuerza, burlándose, preguntándole si estaba tan desesperado por haberle escupido a su amante y llamándolo ingenuo. Suji hizo una voltereta hacia atrás, esquivó por un pelo y, apoyándose con una mano en el suelo, lanzó más caltrapios, volvió a escupir y al mismo tiempo giró la pierna en una patada amplia. La saliva, que primero falló, quedó atrapada en su pie a mitad del movimiento y la pateó directamente al rostro de Goryu. Un grito desgarrador le arrancó la voz a Goryu cuando su piel empezó a quemarse al instante donde la saliva había tocado. Aturdido, murmuró sin creer lo que el escupitajo ardía. Su mente corrió frenéticamente, preguntándose si Suji era un usuario de venenos de la familia Tan de Setuan. Apenas podía ver, la visión se le nublaba. Suji avanzó decidido, soltó la lanza, tomó un martillo con la mano derecha y lo bajó con fuerza hacia la cabeza de Goryu. Este agitó su bastón a ciegas, pero Suji siguió avanzando sin dudar. Goryu trató de adivinar sus movimientos y logró echarse atrás antes de otro golpe. Jadeante, recuperó distancia y admitió en voz alta que había subestimado a Suji, nunca pensó que un simple mozo de establo fuera tan fuerte. Pero incluso mientras lo decía, murmuraba para sí que algo no encajaba. No había forma de que un hombre como Suji hubiera entrenado en los pozos del tigre. Sus movimientos eran demasiado distintos, demasiado imprevisibles. No mostraban respeto alguno por la forma ni la disciplina. Todo su cuerpo, comprendió Goryu, era un arma para matar. Arrancándose la capa del cuello, Goryu gritó que no le importaba qué demonio o engendro fuera Suji, lo arrastraría al infierno él mismo. Alzó su bastón en postura de combate. Suji recuperó su lanza tirando del hilo atado a su mano. Una oscuridad tenue giró a su alrededor mientras adoptaba su propia postura, murmurando con frialdad que Goryu hablaba demasiado. Ambos se quedaron mirándose, tensos. El viento sopló sobre el puente, agitando las hojas. Esperaron. En el instante en que una hoja tocó el suelo, los dos avanzaron a la vez. Sus armas chocaron con una fuerza brutal. El impacto generó una onda que hizo temblar el puente entero. Un brazo cayó al vacío y desapareció en la oscuridad. Suji permaneció firme, inmóvil. Frente a él, Goryu reía como un loco. La sangre brotaba de sus heridas, pero él sonreía a pesar del dolor. Porque, aunque le había costado caro perder el brazo, el precio valía la pena. Había ganado. La vara estaba clavada en el pecho de Suji. Este cayó de rodillas. Minutos antes, cuando sus armas chocaron y saltaron chispas, la lanza de Suji se deslizó hacia un lado, pero él la redirigió en el último segundo, apuntándola hacia la cabeza de Goryu. Cuando la hoja estuvo cerca, Goryu murmuró con una sonrisa que no estaba mal. Giró su cuerpo y declaró que Suji podía quedarse con su brazo izquierdo, pero él se quedaría con su corazón. En ese mismo instante, su bastón atravesó el pecho de Suji. La sangre salpicó su rostro, y Goryu mostró los dientes en una mueca de triunfo al gruñir que el corazón del chico era suyo. Tras una breve pausa, retiró el bastón, y la sangre de Suji cayó a borbotones. Mirándolo desde arriba, admitió que había ganado, pero a un precio altísimo. Le costaba creerlo, que un mocoso como Suji hubiera sido capaz de ponerlo en peligro era inconcebible. Se preguntó si lo habrían criado en el camino demoníaco. Entonces, Goryu tosió con violencia y vomitó sangre. Comprendió con horror que el daño interno era mucho peor de lo que imaginaba. Levantó su bastón una vez más, apuntándolo hacia el cuerpo de Suji. Tenía que acabarlo. Aquel chico era demasiado peligroso. No podía permitir que siguiera respirando. Tenía que matarlo allí, en ese instante. Pero antes de que pudiera atacar, se quedó completamente paralizado. Espíritus comenzaron a surgir detrás de Suji, retorciéndose en la oscuridad.
El cuerpo de Suji empezó a incorporarse lentamente. Goryu retrocedió tambaleándose, con los ojos desorbitados, gritando que era imposible. Exigió saber qué lo mantenía de pie. ¿Dinero? ¿Orgullo? ¿Sed de lucha? ¿Qué podía mover a un hombre después de recibir heridas capaces de matar a cualquiera? Suji avanzó tambaleante. Alzó la cabeza con esfuerzo, abrió la boca y susurró una sola palabra: miedo. Goryu se estremeció, inquieto. Preguntó qué demonios quería decir. Suji lo miró con una frialdad que parecía no pertenecerle a ningún vivo y le preguntó si sabía a dónde iban las personas cuando morían. Bajó la mirada hacia las profundidades bajo el puente. Allí, un enorme abismo se había abierto. Desde dentro, espíritus gritaban y se retorcían, intentando escapar desesperadamente. La voz de Suji era casi un susurro helado cuando dijo que, si uno creía que ese era el destino que lo esperaba tras la muerte, no podía permitirse morir. Goryu fingió una sonrisa temblorosa y soltó que Suji debía estar viendo ilusiones. Pero dentro de su mente, el terror ya lo estaba desgarrando. ¿De verdad Suji seguía de pie únicamente por puro terror a la muerte? ¿Qué había visto para que ese miedo le diera tanta fuerza? Goryu admitió para sí que moría por saberlo, pero también decidió que no tenía intención alguna de morir allí. Retrocedió un paso, alzó su arma y gritó que él no moriría en un puente, moriría en su cama, viejo y débil. Con un rugido, arremetió de nuevo. Suji bloqueó el ataque con su lanza. Apretando los dientes, avanzó y contraatacó con una ferocidad que parecía inagotable. Goryu lo recibió de frente. El choque de sus armas se repitió una y otra vez. En medio del intercambio, Suji logró cortar 2 dedos de Goryu. Este contraatacó con un golpe que desgarró el costado izquierdo de Suji. La sangre, el sudor y la madera del puente se mezclaban bajo sus pies mientras continuaban su danza brutal. Goryu chasqueó la lengua al ver sus dedos en el suelo y gruñó que Suji le había arrancado 2. Pero con una mirada torcida, escupió que Suji estaba acabado. Antes de que Suji pudiera reaccionar, un fragmento de metal se incrustó en el ojo de Goryu. El demonio del bastón soltó un grito desgarrador, retrocediendo a ciegas. Entre dientes, exigió saber qué demonios acababa de escupir Suji. Suji, imperturbable, masticaba los restos de los caltrops de hierro que llevaba en la boca. Con una calma aterradora, anunció que Goryu moriría allí mismo. El terror empezó a colarse en los movimientos de Goryu. Agitó su bastón sin control, gritando a Suji que se mantuviera lejos. Golpe tras golpe impactó en Suji, pero el chico se negaba a caer. El horror invadió la mente de Goryu. Suji debería estar muerto. ¿Por qué seguía avanzando? ¿Qué clase de criatura era? Desesperado, gritó que Suji era un demonio y lanzó su bastón con toda su fuerza. El arma pesada golpeó la cabeza de Suji y voló media parte de ella. Goryu se quedó inmóvil un segundo, y luego estalló en carcajadas. Lanzó la cabeza hacia atrás, riendo como un loco. En su mente gritaba que había ganado, que esa era su victoria. Reunió chi en su palma, avanzó con una sonrisa amplia y rugió que pondría fin al sufrimiento de Suji de un solo golpe. Pero justo cuando iba a rematarlo, Suji se movió hacia un lado con una velocidad imposible. Goryu abrió los ojos con horror al verlo cortar la cuerda del puente. El miedo lo engulló. Estaba convencido de haberle destrozado la cabeza. ¿Cómo podía seguir moviéndose? ¿Cuándo había cortado la cuerda? El puente comenzó a derrumbarse. Suji se mantuvo en pie sobre las tablas que caían. Goryu corrió desesperado hacia el otro extremo y logró cruzar, jadeando. Su corazón latía desbocado. Una presencia aplastante se cernió sobre él. Espíritus surgieron a su espalda, susurros retumbando en su mente. El pánico lo devoró. ¿Podía Suji seguir vivo? Era imposible. Con esas heridas, nadie sobrevivía. Sería solo un último impulso antes de morir. Pero Goryu no podía negar lo que sentía en las entrañas. Suji no era alguien limitado por el sentido común. Giró lentamente la cabeza, y vio a Suji en pleno aire. El mozo de establo tiró de la cuerda atada a su mano, recuperando la lanza, y la lanzó con precisión mortal. El arma atravesó por completo el cráneo de Goryu. Mientras la sangre le corría por la cara, Goryu rió por última vez. Recordó su primera impresión. Había pensado que Suji era un hombre, luego creyó que era un monstruo. Pero con su último aliento, susurró la verdad. Suji no era hombre ni monstruo. Era un dios de la muerte.